Ahí está. Listo, bueno, admitimos. Tenemos Volvió a el wifi a mi escritorio, ¿viste? 26. ¡Ay, cierto! Tenés razón. No me Sí, di cuenta que había vuelto a tu escritorio. ¿Te lo arreglaron volví, por finalmente? suerte, porque el living era un caos. Sí, Entraba y sí. pasaba gente. Sí, 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 entonces, siempre es mejor encerrarse, tal cual. sí, que hace más Sí, tranquilo. sí, tal cual. Así que bueno, finalmente se dignaron a venir. Ahí están las chicas. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo Chicas, andan? chico, también tenemos un chico. Sí, hay varios chicos en este grupo. Sí, Hay sí. Trabajamos cuatro. Juan Manuel y Esteban. Y no Sí, me el otro acuerdo día si uno que alguien dejó más. un mensaje, o era en el grupo de Historia del Arte. Y Capaz de puede Historia ser. del Arte. Un Acá chico que me dejó una... parece que hay dos, Juan Manuel y Esteban, me parece. Si mal no Bien. recuerdo, que son un montón, así que todavía no conozco a todo el mundo. Con algunas sí, porque estuve charlando en forma particular, así que algunas las conozco porque hemos charlado por el Sí, WhatsApp. todos la clase en diferido, ¿no? Pues mira, acá hay 30 y en este grupo son 70. Así Sí, que 70 y pico, sí. No, más de 70. Sí, sí, más o menos, 70 y pico, clase sí, un diferido montón. esto. Sí, Muy sí. bien. Bueno, y Bueno. se va ¿Qué tal, dando, pero... gente? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Con ganas de escuchar Sicilia? ¿Cómo vienen con las carpetas? ¿Le van tomando la mano de a poquito al mail que se van Sí, cargando todas las carpetas? ¿Sí? ¿Bien? sí, Todo bien. Muy todo bien, muy bien, bien. todo bien. La de hoy ya va a venir una carpeta nueva que dice abril, ¿sí? O sea No, creo que que no, seguimos con esta porque no, o sea, solamente se fue una sola persona Ah, y a esa ok, le cuando... mandé las clases. Así que vamos Bien. a seguir con la misma, le vamos a poner marzo, abril. Ah, Así perfecto. no Bárbaro. confundimos tanto de entrada. Bien, Hacemos bien, bien. solo esta Buscan carpeta. el mail de siempre entonces. Exactamente. Perfecto, muy bien. Hola Lorena, que Sí, porque el saludan. tema es cuando hay gente que se va, entonces si se va gente, bueno, tenemos que hacer carpeta O nueva. cuando entra gente nueva. O Cuando cuando entra entra gente nueva, gente. ponemos un bloque, entra gente nueva en el módulo y ahí también hay que Ahí hacer un... sí. Sí, Pero por está el muy bien. momento quedamos igual, así es más Bien. fácil. Bueno, perfecto. Listo. Veo que ya son 36 y son y Sí. 33. Así que empezamos con 3 minutos de retraso. Bien. Voy compartiendo pantalla. Deme un segundo. Perdón, ¿no? Pero no se ¿Sí? pueden, solo se puede ingresar desde el celular. Yo no me puedo meter en la computadora, entonces la pantalla que puedo ver es mínima. Pero no, Eh, fíjate si desde la computadora anda el mail, porque nosotros mandamos la sí, invitación. sí, sí, Ah, ok. también desde el mail. Y había varias en el chat que tenemos, ¿viste? Que no podían ingresar, por eso te digo, no sé qué habrá pasado. No, pero no tengo a nadie en sala de espera en este momento, por ejemplo. Es raro, no. Ahora, Bueno, ahora mientras Astrid habla, yo me ocupo del chat, pero no tengo a nadie en sala de mm, espera. dale, bárbaro. Bueno. Bien. No puedo entrar. Voy compartiendo pantalla. Qué raro, y desde el celu sí, y desde la compu, ¿no? No, bueno, No puedo me ingresar a muteo. Alejandra Toglia. Pero Alejandra Toglia la vi, Ale. Ah, sos por la Sí, que no, está ahí. no, es que Claro. tuve que entrar por el Ah, no, celular, lo que pasa es pero, que estaban todas en sala de espera, por eso decía yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, porque estaban Ah, en sala de claro. espera. pero no, bueno, nada. Después veré si tengo una versión vieja acá, no sé. Bueno, si Pero no, que pruebe cualquier ahora, a ver, cosa. pues por ahí no podía entrar porque estaba en sala de espera. Que pruebe ahora Sí, desde sí, la sí, compu. eran todas yo tampoco, estaban todas en sala de espera, sí, sí. Ah, ok. Siempre piensen que, bueno, y 30 supuestamente tenemos que estar entrando, pero bueno, puede ser y 31 y 32 y 33. No, sí, el problema es que a mí no me entraba el Zoom tampoco, hasta que vos me autorizabas. Bueno, muy bien. Comenzamos con Sicilia, gente. Esta es nuestra segunda clase del módulo de Italia. La clase anterior, no sé si se acuerdan que estuvimos en Roma, únicamente la Roma imperial, la época de los emperadores romanos. Bien, hoy vamos a continuar con Sicilia, luego iremos a Venecia para ver la Edad Media, luego iremos a Florencia para ver el Renacimiento y volveremos en el Barroco a Roma y meteremos una clasecita de Milán también. Bueno, esta es una clase muy complicada. Necesito que estén muy frescos, porque hay que concentrarse. Sicilia es un lugar que tiene mucho para ofrecernos porque es un menú a la carta de la historia del arte. Hay ruinas griegas, hay templos y teatros romanos, hay una Sicilia medieval interesantísima con una influencia árabe, influencia bizantina, influencia normanda. Luego vamos a tener unas invasiones por parte de los españoles, ¿sí? Con lo cual tenemos un barroco español, un arte medieval importantísimo, un estilo propio incluso que se desarrolló, pero para poder entender todos esos
movimientos tan diferentes que ha habido a lo largo de la historia de Sicilia, necesitamos conocer también sus invasiones, las dominaciones de estos pueblos que hicieron esto, ¿sí? Entonces, es un lugar que cada 100 años más o menos va a ir cambiando de mano, ¿bien? Con lo cual, vamos a empezar con lo más antiguo, como siempre, yo siempre los voy a llevar cronológicamente en la línea de tiempo. Entonces, vamos a comenzar con la época en que fue habitada por los locales que vivían acá, tribus autóctonas que son locales, que no vinieron de ningún lugar en particular, que son nativos y que se llaman los Sicani. De ahí deriva el nombre Sicilia, de los Sicani y los Siculi, que son las tribus de los nativos. ¿Bien? Ahora, estos nativos van a ser invadidos por unos pueblos que son muy superiores a ellos militarmente, incluso en cuanto a formación, porque estos pueblos son ágrafos, es decir, no saben escribir, y van a ser invadidos por pueblos griegos, ¿sí? Griegos y posteriormente romanos. Entonces, vamos a ver la época de la invasión de estos pueblos griegos. Acá tenemos Grecia, donde dice Hellas, el viejo nombre de Grecia era la Hélade, y fíjense que todo lo que tenemos en rojo son enclaves griegos fuera de Grecia. Acá sí, estamos alrededor del mar Mediterráneo, el mar Jónico, el mar Egeo, pero fíjense que si nos vamos hacia Asia Menor, es decir, hacia Turquía o hacia las costas de Turquía que están en Asia, ¿sí? Tenemos enclaves rojos también, incluso acá, donde está mi mouse, que eso es el Mar Negro. Entonces, no es que solamente había griegos en Grecia, había griegos en Turquía, había griegos en la parte de Turquía que está en Asia, que la llamamos Asia Menor, había griegos en los enclaves costeros del Mar Negro, incluso había griegos, miren, Chipre, por ejemplo, hay parte que está habitada por griegos, y también el sur de Italia. Toda la parte del taco, de la bota de Italia, ¿sí? Toda la parte, lo que hoy llamaríamos la Calabria, ¿no? La Puglia, todo esto va a estar invadido por griegos. ¿Qué tipo de griegos? ¿Griegos atenienses? No. El griego ateniense está en una zona de Grecia que se llama la Ática. El griego que se va a ser el griego del Peloponeso, de la parte sur de Grecia, que principalmente van a ser espartanos, gente de Esparta, y corintios, gente de Corintio. ¿Bien? Esos son los que van a ir a Italia, al sur de Italia, y van a ocupar parte de las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña. Ahora, si se dan cuenta, esos griegos, que son los rojos, no están solos. También comparten el Mediterráneo con los amarillos. Los amarillos, si se fijan en Chipre, tenemos parte roja, parte amarilla. Bueno, en Chipre, en Biblos, en Sidón y en Tiro, que sería acá, en la zona de Libia, Líbano, ahí hay un pueblo que está pintado de amarillo, que se llaman los fenicios. Esos fenicios tienen demasiada plata porque tienen muy buenos barcos, porque como son los dueños del Líbano y ahí hay marea de cedro, entonces pueden tener buenas embarcaciones y pueden comercializar. Y como comercializan y tienen puertos porque tienen barcos, tienen plata. Pero lo que no tienen es mucha tierra para depositar esa plata, esa liquidez que tienen de tanto comercio. Entonces, ¿qué hacen? Se expanden. ¿Y hacia dónde se expanden? Me expando hacia el Mediterráneo y se van a expandir por el norte de África, porque la parte del sur de Europa está ocupada por griegos. Entonces, ¿qué les queda vacío? El norte de África. Entonces, van a expandirse por lo que para nosotros es Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, y hasta ahí. Porque después vamos a tener a los egipcios, y no es tan fácil que un fenicio ponga pie en tierras egipcias. Lo intentaron por el año 1150 a.C., pero no les fue gran cosa. Pero fíjense que de Libia hacia el oeste, hacia Marruecos, todo esto está pintado de amarillo. Esto tuvieron la brillante idea que más tarde tuvieron los árabes, que fue cruzar el estrecho de Gibraltar y poner un pie en España y en Portugal. Ven que el sur de España y Portugal todavía está amarillo. Muy bien. A esos fenicios, ¿que de dónde vienen? Vienen de acá, del Levante, de la zona este del Mediterráneo, de Libia, de Siria, de Biblos, Sidón, Tiro, esas son sus capitales. Los vamos a llamar fenicios. Pero si están en el norte de África, ya no es un fenicio, es un descendiente de un fenicio. Y a ese fenicio lo llamamos el cartaginés. Yo hablé un poquito en la clase pasada de las guerras púnicas, porque esto ocurrió en la República Romana. Hoy vamos a profundizar un poquito sobre esto, ¿sí? Entonces, las islas Córcega, Cerdeña, Sicilia, en el medio del Mediterráneo, van a estar ocupadas por los dos, por los griegos y por los cartagineses. Entonces, esta isla de Sicilia,
que es la isla más grande del Mediterráneo, que tiene el volcán más grande y activo de Europa, el Etna, va a ser ocupada primero por los Sicanis y por los Siculi, que van a ser luego invadidos en la época de la Magna Grecia, que es esa Grecia que se vuelve magna, que se vuelve enorme, que se expande por todos los enclaves costeros, y que luego va a ser, en tiempos romanos, invadida por los romanos, y va a ser la primer colonia que van a tener los romanos fuera de la península itálica, es decir, fuera de la bota. Sicilia es lo primero que conquistan de ultramar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se llama Sicilia? Por el nombre de los Sicari y los Siculi, las tribus autóctonas. Pero los griegos y los romanos no la llamaban Sicilia, la llamaban Trinacria. ¿Qué Trinacria significa triángulo? Porque ven que tiene esta forma triangular, un vértice podría ser Mesina, el otro vértice podría ser Trapani y el otro vértice podría ser aquí en el sur Ragusa, Siracusa, ¿sí? Entonces, el triángulo era la forma, la trinacria, de denominar a esta isla. Y fíjense que tiene esta bandera Sicilia, o este escudo, que es igual, que tiene una mujer, que la mujer que representa con las piernas abiertas la fertilidad. Y en las tres puntas de las tres rodillas, la fertilidad en todas las puntas de la isla. Es decir, todo el triángulo, toda la trinacria va a ser una tierra muy fértil. Esto hace que haya sido conquistada durante siglos, porque todos quieren poseer una tierra que tiene muy buen clima. Sicilia tiene uno de los mejores climas de Europa, hay muchos días de sol, algo que al europeo le interesa, ¿no? Tener a mano. Y por otro lado, es una zona muy fértil. En las laderas del Etna hay muy buenas cosechas, es muy bueno en cítricos, muy buenas naranjas, muy buenos limones, muy buen olivo, muy buen aceite de oliva, muy buenos vinos, ¿sí? Entonces, es una zona muy fértil, con un muy buen clima y que encima las islas son difíciles de defender porque te atacan por todos lados, ¿sí? Entonces, eso hizo que fuera invadida durante muchos siglos y por eso hoy vamos a estudiar muchos cambios de dominación, muchos cambios de mano. Ahora, en esa trinacria, en ese triángulo, en esa isla tan fértil, con tan buen clima, pero con ese volcán gigante y activo, vamos a dividir la isla en 9 provincias. Si uno quiere conocer Sicilia, bueno, ¿dónde hay que ir? Básicamente a todas las provincias, porque todas tienen algo para ofrecer, de diferentes épocas, pero la verdad es que hay que ver todas. Vamos a necesitar mínimo una semana para ver Sicilia, solo una semana para Sicilia, en lo posible 10 días. Entonces, ¿a dónde voy? Lo más probable es que uno vuele a Palermo, que tiene un aeropuerto internacional, pero también se puede ir a Siracusa, se puede ir a Catania, se puede ir a Messina, tiene otros aeropuertos secundarios, pero Palermo va a ser el aeropuerto más importante. También hay un ferry que cruza desde la Calabria, porque nada más 3 kilómetros dividen la Italia peninsular, la parte del empeine de la bota, con Sicilia, ¿sí? Entonces podemos tomar un ferry también desde el sur de Italia. Entonces podemos volar a Palermo, podemos cruzar en ferry si estamos en un auto, muy bien. Y esas 9 provincias son todas importantísimas, porque por ejemplo, en la zona de Trapani al oeste o en Agrigento, ahí tenemos lo que queda de las ruinas griegas más importantes. En Enna tenemos lo que queda más importante de la época romana, que también lo vamos a encontrar en Catania. En Palermo tenemos lo más importante de la época medieval, ¿sí? Entonces, vamos a tener que visitar un poco todo, pero vamos a ordenarnos entonces con las primeras ocupaciones. Esos pueblos, los Sicanis y los Siculi, que son los que ya estaban, no queda nada, porque esos son pueblos ágrafos, pueblos nómades, que viven en unas chozas. Encima, como acá hay buen clima, ni siquiera se gastaron mucho en construir, ponés 4 palos, una piel de animal, listo, no tenés mucha preocupación. Hasta que no llegaron los griegos y los cartagineses, no hubo nada construido en piedra, es decir, para la posteridad. Antes construcción en madera, en caña, todos materiales perecederos. Entonces yo no les puedo mostrar prácticamente nada de la época preocupación precolonial, el momento en que los colonizan los griegos y los cartagineses. Pero vamos a decir que del siglo VIII, ¿sí?, hasta el año 212, la ocupación va a ser mayoritariamente griega, incluso más que cartaginesa. ¿Cuál va a ser la
capital de los griegos en Sicilia? Siracusa. ¿Sí? Siracusa era la ciudad más importante de la época de los griegos, ¿bien? Entonces, ¿dónde queda Siracusa? Acá, ¿sí? Al sureste de la isla. Esa va a ser la ciudad más importante para los griegos y para los romanos. En cambio, en la Edad Media se desplaza eso a Palermo. Entonces, hablamos de una primera ocupación que duró unos 700 años, ¿no? A ver, del siglo VIII al 200, unos 500 años, ¿sí? Aproximadamente. Pero recuerden que coexisten con los fenicios, porque hay parte de la isla que está pintada de amarillo y parte, los fenicios son los cartagineses, ¿no? Y parte de la isla que está pintada de rojo. Entonces, me voy a ver qué tengo en Agrigento y en Trapani de esta época, que acá queda el mejor registro. En Agrigento tenemos un valle que se conoce como el Valle de los Templos, donde tengo templos muy bien conservados. Por ejemplo, acá les muestro el templo más antiguo de todos, es el siglo V a.C. Este no está conservado gran cosa, acabo de decir los que están bien conservados, este tiene un par de columnas, pero me puedo dar una idea perfectamente de que esto fue un templo griego. Y cuando yo estoy en Sicilia, tengo que discernir entre qué es griego y qué es romano, porque la isla fue ocupada tanto por los griegos como por los romanos. Del 600 al 200, griegos. Del 700 al 200 antes de Cristo, griegos. Del 200 antes de Cristo al 476 que cae Roma, romanos. Entonces, puede haber de las dos cosas. Este templo o este otro templo, que este sí que está muy bien conservado, fíjense, ambos, yo sé por dataciones que son del 430 antes de Cristo, ¿no? Pero ahí es obvio que había griegos. Los romanos llegan por el 212, pero si yo no sé de qué año son estos templos, ¿cómo sé si son griegos o romanos? Si son realmente muy similares los templos griegos a los romanos. Bueno, yo sé que es griego porque fíjense que acá tenemos una escalinata frontal para subir al templo, pero en los lados laterales también tenemos escalinata. Fíjense acá, este templo es perimetral, es decir, la escalinata y la columnata es perimetral. Acá también la columnata de la fachada, aunque tengo que tener un poquito de imaginación, y la columnata del lado más largo es perimetral, es decir, da toda la vuelta. Eso me indica que es un templo griego, porque el templo romano como es, no tiene una columnata perimetral y no tiene una escalinata perimetral. El templo romano, les pongo uno para que vean cómo es, solamente tiene una galería porticada en el frente, pero la escalinata también es frontal. En cambio, a diferencia del griego, que tiene una escalinata que da vuelta 360, todo el templo, acá se eleva sobre un alto podio. En Grecia esto sería escalinata. En el Partenón de Atenas, el podio no existe. Es una escalinata que yo puedo subir al templo de los cuatro lados. Y lo mismo ocurre con la columnata. ¿Ven que acá es ciego? ¿Ven que esta columnata hasta acá, las primeras tres del lado lateral, es pórtico? Pero ¿ven que después ya hay pared? Bueno, eso me indica que eso es un templo romano. Obvio, estoy en el sur de Francia, ahí no hubo griegos, ahí hubo romanos, ¿sí? Les pongo este templo, que es el templo mejor conservado del mundo de la época romana. Entonces, la escalinata frontal y la galería porticada es frontal también. Entonces, se eleva sobre un alto podio y la columnata no da vuelta perimetralmente. Esto tiene un nombre, yo se estoy explicando fácil, pero sepan que tiene un nombre técnico y se llama templo períptero, porque da al perímetro la vuelta. En cambio, en Roma el templo no es períptero, es pseudo períptero, es casi períptero, ¿sí? Entonces, el templo períptero me indica, por su escalinata y su columnata que rodea los cuatro lados del templo, que esto fue hecho por griegos, no por romanos. Porque si yo les digo, díganme lo que ustedes están viendo en este templo griego o romano, me van a decir, veo una escalinata, veo una columnata, esa columnata es de orden dórico, me doy cuenta por su capitel cuadrangular y por el fuste estriado, y tengo arriba un arquitrabe y arriba tengo un tímpano triangular. Bueno, y si te digo, describime este templo romano, tengo una escalinata, tengo una columnata, tengo un arquitrabe y tengo un tímpano. Es lo mismo, sí, pero este es pseudo períptero, en cambio el otro es períptero, ¿sí? Esto es pregunta de examen de primer chico de la facultad, primer cuatrimestre, historia del arte. Diferencia el templo griego del romano.
Y lo mismo ocurre con los teatros. Es muy fácil diferenciar un teatro griego o uno romano, porque los dos usaron templos y los dos usaron teatros. E incluso hasta comparten dioses. Son los mismos dioses, los del panteón griego que los del romano, simplemente cambian de nombre, pero la función es la misma, ¿sí? Júpiter en Roma, Zeus en Grecia. Afrodita en Roma, Venus en Grecia, pero son los mismos dioses, ¿sí? Cupido o Eros, ¿bien? Entonces, esto es en clave griego, ¿sí? Pero esto no quiere decir que los griegos, cuando caen en manos de los romanos, cierran esto con llave y nadie más lo usa. Este templo, que se llama el Templo de la Concordia, tiene ese nombre porque hay una inscripción acá en el templo que dice en letras latinas Concordia. Y eso nos indica que esto fue usado por romanos también, porque el griego no escribe en letra latina, escribe en letra griega, y además su diosa no se llama Concordia, se llama Armonía. Armonía y Concordia son los nombres en Grecia o en Roma, ¿bien? Que es la diosa de la tranquilidad, de la paz, del amor, de todo lo bueno. La diosa opuesta a Concordia se llama Discordia, ¿bien? Bueno, acá tenemos en esos enterramientos que han aparecido, hay una estatua caída de un Ícaro, ¿lo ubican a Ícaro? Uno que pegó sus alas con cera y termina cayendo Ícaro, ¿eh? La caída de Ícaro, hay un mito sobre eso. Acá tenemos unas dracmas. Las dracmas son las monedas griegas, ¿sí? Las dracmas. Entonces, acá tenemos, ¿cuál es la moneda romana? El denario. ¿Se acuerdan que Judas lo vendió a Cristo por 30 denarios? De ahí viene la palabra dinero, del denario. La dracma es la moneda griega, el denario es la romana, la bizantina es el solidus, ¿bien? Entonces, la dracma nos indica que estas monedas no son romanas, son griegas. Así que todo parecería indicar que estos templos fueron construidos por griegos y hay restos de monedas griegas. Y fíjense qué simpáticos los motivos, bien isleños. Cangrejitos, pajaritos, todo de vida al aire libre. Si ustedes encuentran monedas en Escandinavia, créanme que no va a tener esta iconografía, no va a tener estas imágenes. En el mar Báltico no hay cangrejos. Así que esto nos da cuenta del buen clima que tiene esta zona. Nos vamos a Trapani, nos vamos a la provincia de al lado. Dijimos entonces que tenemos 9 provincias. Recién estábamos en Agrigento y ahora nos vamos a Trapani. En Trapani, que queda muy cerquita, uno puede ver a la mañana Agrigento y a la tarde Trapani, ¿sí? Tenemos en lo alto de los cerros un teatro y un templo. Mírenlo bien conservado que está este templo, ¿sí? Esto es muy cerca de Palermo, ¿eh? No es que cuando uno va a Sicilia tiene que quedarse en Agrigento o en Trapani. Vas desde Palermo, haces base en Palermo y desde ahí agarras un auto y te vas a Trapani, a Agrigento, a Enna, ¿sí? Son 50 kilómetros de Trapani a Palermo, con lo cual nada, lo haces, es como ir a Pilar, ¿sí? Así que no hace falta que hagan check-in, check-out y se vayan moviendo por las 9 provincias y saquen 9 hoteles, no, con 2 hoteles lo resolvés, te quedás en Palermo, después te mudás a Siracusa y listo, desde ahí haces todo, ¿sí? Entonces, el templo de Segesta en Trapani, a 50 kilómetros de Palermo. ¿Qué le pasa a este templo? Este templo está inconcluso. ¿Por qué me doy cuenta? Porque ven que las columnas tienen un fuste liso. Los griegos no van a construir con fuste liso, ¿sí? Y yo me doy cuenta que esto es un templo griego porque es periptero. ¿Qué significa? Que la columnata recorre los 4 lados del edificio y la escalinata también. Esto no fue hecho por romanos. Pero ese orden de columna que tiene un fuste liso, eso no corresponde a Grecia. El griego usa columnas con acanaladuras, como si fuera con unas estrías, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a este templo? Ese orden se llama orden toscano. El orden toscano se usa en el Imperio Romano, no se usa en Grecia. Pero en realidad esto no es de orden toscano, no es una columna dórica con un fuste liso. En realidad esto iba a ser una columna dórica y el templo quedó inconcluso. No le pusieron el revestimiento con las acanaladuras. ¿Y cómo sé que eso iba a tener un orden dórico, que es el orden típico de los órdenes griegos? El Partenón es el dórico, ¿no? El que vemos ahí en la fachada. Yo lo sé porque arriba del arquitrabe, ¿qué es el arquitrabe? Es lo que están sosteniendo las columnas, ¿sí? Cuando las columnas sostienen arriba un entablamento, las llamamos columnas. Pero si la columna no sostiene un arquitrabe o un entablamento y sostiene arquerías, arcos, ahí lo llamamos pilares. No es lo mismo una columna que un pilar, ¿bien? Un pilar sostiene arquerías. En cambio, una columna sostiene un arquitrabe, un dintel, un entablamento, ¿bien? Entonces, arriba de ese dintel o de ese arquitrabe, ven que tengo rayitas. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Rayitas, espacio liso, rayitas, espacio liso, rayitas, espacio lisa. Eso tiene un nombre, se llaman triglifos, que son 3 rayitas talladas en piedra. Y lo que está en el medio, que está ciego, se llama metopas. Eso es para colocar relieves. Ahí va un cuadradito de un centauro, por ejemplo, o un Pegasus, o un unicornio. Y en los triglifos van las 3 rayitas que acompañan visualmente las rayas del orden dórico, es decir, esas estrías, esas acanaladuras. Entonces, este templo está inconcluso. No es que es un templo con orden toscano porque fue hecho por romanos, que acá podría ser. Uno diría, bueno, acá en Italia puede ser. Los romanos sabemos que estuvieron 700 años, del 200 antes de Cristo al 500 después de Cristo, pero no. Todo lo que vemos en Agrigento y en Trapani va a ser de la época griega. Es un templo que simplemente quedó inconcluso, no sabemos por qué. Y tenemos un teatro. Este teatro también es un teatro griego y no es romano. Acá, fíjense que en el valle vemos una autopista que el otro día alguien me preguntó, ¿es un acueducto romano? No, parece un acueducto desde lejos, pero es una autopista, ¿sí? Así que es una autopista por donde llegan los bondis. Muy bien, los bondis turísticos me refiero, ¿no? Acá tenemos un teatro. Este teatro del siglo III antes de Cristo todavía es un teatro griego. Digo todavía porque estamos en conflicto bélico. Las guerras púnicas, que son las guerras de los romanos contra los cartagineses, que se disputan quién se va a quedar con Córcega, Cerdeña y Sicilia, es en esta época. Son del 264 al 212 antes de Cristo, ¿sí? Fueron 3 las guerras púnicas. Entonces esto todavía se hizo en templo en tiempos griegos. Y ustedes pueden decir, ¿pero por qué sabes que eso es griego y no romano? Si el romano también tenía teatro de herradura, no es que el romano solamente tenía anfiteatro, que son 2 teatros griegos unidos, también usaban teatros de herradura. El anfiteatro era para gladiadores, pero el teatro de herradura era para tragedias, comedias y para Odeón. Odeón es concierto. Lo sé porque ese teatro está utilizando la inclinación de una montaña, se auxilia de la ladera de una montaña. ¿Por qué? Porque el griego no conoce el concreto, no sabe hacer un teatro que se autosostenga, como el Coliseo, que está hecho con ladrillo y concreto, y se autosostiene. El griego no conoce el concreto, construye en piedra, apilando una piedra arriba de la otra. Entonces, para poder hacer un teatro, necesita sí o sí utilizar la ladera de una montaña. ¿Bien? Entonces, eso obviamente que fue construido por griegos. Ahora, me voy a Taormina. Taormina está ubicada entre Mesina y Catania. Vamos a poner el mapita, así se ubican. Entre Mesina, que es acá al norte, y Catania, ¿sí? Ahí queda Taormina. ¿Cómo se llama Taormina en realidad? Se llamaba Tauromenión. Tauromenión significa la ciudad de los toros, porque ahí se hacían sacrificios de toros a los dioses. Había un oráculo, había un santuario importante, por eso se llama Taormina, ciudad de los toros. Entonces, ubicada entre Mesina y Catania, en las laderas del volcán Etna. El Etna en realidad se ve desde prácticamente toda la isla, se ve desde todos lados, se predomina el Etna. Y ahí tenemos un teatro greco-romano. Greco-romano, ¿por qué? Porque, si se dan cuenta, se auxilia de la ladera de la montaña, ¿sí? Las gradas están, hasta le creció el pastito, ¿sí? Al Coliseo no le crece pasto porque no está en una montaña. Entonces yo me doy cuenta que ese teatro es griego, pero ¿por qué digo que es greco-romano? Porque fíjense que acá adelante tengo toda una especie de escenografía, que eso se va a denominar la fachada telón, ¿no? Es como una fachada que funciona también como el telón y funciona como la escenografía. Y no sé si llegan a ver que eso es de ladrillo y concreto. El griego construye en piedra, no construye con ladrillo y concreto, no conoce el concreto para pegar ladrillitos, ¿sí? Entonces, no solo el ladrillo y concreto me indican que eso tiene una intervención romana posterior, es decir, primero estaba el teatro y el romano le hizo todo el escenario, sino que además del ladrillo y concreto está lleno de arcos de medio punto. Miren, acá donde está mi mouse hay un arco de medio punto, acá hay otro, acá en los costados hay otro, ahí en esos arcos de medio punto eran nichos donde se colocaban esculturas, ¿sí? Entonces, tanto el ladrillo de concreto como el arco de medio punto me indican que eso es romano, ¿sí? El griego, ¿cómo construye? La arquitectura griega es esto, es de poste y dintel. Es una arquitectura de escuadra, un poste que tiene un dintel y después voy poniendo mi tímpano triangular como cuando juego un juego de armar casitas con las cartas. El griego tiene una arquitectura de apoyo. Saco esas columnas y se me cae todo tipo yenga. ¿Bien? Entonces, el romano utiliza ladrillo y concreto y arco de medio punto, el griego no, arquitectura de escuadra. En cambio, la arquitectura romana es de transportador.
¿Bien? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, acá ya tengo lo greco-romano. Entonces, no quiere decir que los griegos lo usaron sobre los griegos y los romanos los romanos. Los romanos usaron también lo griego, pero construyeron lo suyo encima, como cualquier pueblo que domina a otro que voy y te construyo arriba, ¿sí? Esto pasa en todos lados, no es que solamente pasa en Europa. Me voy a la Catedral de México y está construida sobre una pirámide que era la pirámide mayor de Tenochtitlán, de la Ciudad de México, ¿sí? En todos lados pasó esto. Muy bien. Ahora hablemos de la invasión del romano que invade al griego y al cartaginés, pues los cartagineses compartían con los griegos, de hecho se llevaban bastante bien, tenían muy bien delimitadas las fronteras, de acá para acá era Cartago, de acá para acá era griego, así que se relacionaban bastante bien. Hasta el punto que cuando los invade un extranjero, los invade la República Romana, el cartaginés y el griego se unen para poder luchar, para poder hacer frente a esos romanos, pero no lo logran. Y eso, que los griegos tenían un estratega brillante, que lo deben conocer, es uno de los griegos más famosos, que se llama Arquímedes. Arquímedes es de Siracusa. Ubican el tornillo de Arquímedes, que es ese tornillo que se ve en los campos, que sube y baja como infinito, o Eureka, ¿no? Me meto en la bañadera, desborda, Así, lo encontré, Eureka, me di cuenta, ¿no? El peso específico de las cosas, ¿sí? Me pongo yo con mi peso adentro y desborda la bañadera. Bueno, ese Arquímedes es de Siracusa. Arquímedes es de Sicilia en realidad. Pero ¿quién piensa que Arquímedes es un italiano? Hay que estar loco para pensar que Arquímedes es italiano. Arquímedes es griego, pero es un griego que no vive en Grecia. Es un griego que vive en la expansión de Grecia. Es un griego que vive en Magna Grecia, que nació en Sicilia y murió en Sicilia. Y Arquímedes vivía en Siracusa y era el que hacía toda la estrategia militar en las guerras púnicas, es decir, en la defensa contra esos romanos que los estaban invadiendo. El general en jefe que va a combatir contra los cartagineses en las guerras púnicas se va a llamar Escipión el Africano, que en realidad Escipión no es africano, Escipión es romano, lo que pasa es que vence a los pueblos africanos, porque la capital de los cartagineses no era Sicilia, sino Cartago, lo que nosotros hoy llamamos Túnez. Entonces, Scipio Africanus, Escipión el Africano, es un general romano que vence en África. Y a la ciudad de Cartago, que la odiaba con toda su alma, la incendia primero y después, por si fuera poco, la llena de sal gruesa, para que la tierra chupe esa sal gruesa, se reseque y nunca nada más pueda crecer allí. Y es el día de hoy que para nosotros la sal es un símbolo de mal augurio y no apoyamos la sal en la mesa porque eso fue lo que hizo Escipión el Africano con Cartago, llenarla de sal para desearle mala suerte. ¿Sí? Entonces, los cartagineses son vencidos por los romanos y los griegos también. Arquímedes muere en la defensa de las guerras púnicas. Les dije que las guerras púnicas fueron 3, del 264 al 146 a.C., pero ya en el 212, que es la segunda guerra púnica, ya los romanos tenían el 70% de la isla, ¿sí? Pero ahí muere Arquímedes, entonces, luchando en las guerras púnicas. Muy bien. Entonces ya sabemos que el control del Mediterráneo, Córcega, Cerdeña, Sicilia, ahora lo tiene la República Romana. Todavía no nació Julio César. Julio César, ¿se acuerdan que les dije? Año 100 antes de Cristo clavado. Y esto es el año 212, cuando terminan, cuando invaden los romanos. Y en el 146 ahí muere finalmente Arquímedes. ¿Bien? Entonces, ¿quiénes son los combatientes? Escipión el Africano por los romanos y los cartagineses, ¿quiénes son? Se llaman los Barca. Aníbal Barca, Amílcar Barca, no sé si aún los he escuchado nombrar, siempre que vean pintura en los museos o tapices que tienen elefantes, o si van a la ópera a ver una obra de teatro que se llama Aníbal, van a ver que en el Colón les van a meter un elefante dentro del escenario. Eso es lo que representa a Aníbal y Amílcar. Ellos luchaban con elefantes de guerra, ¿sí? Entonces, el romano no podía creer, gente que venía en un ejército, en un elefante ahí arriba, y finalmente logran vencerlos en las guerras púnicas, que son muy interesantes, porque los cartagineses quisieron, como vieron que no podían en las islas contra ellos, dijeron, bueno, que combatan en las islas, nosotros vamos por España, cruzamos los Pirineos, Aníbal cruzó los Alpes en elefantes, y
van a llegar por el norte a Italia, hasta van a combatir en el río Tesino en Italia, en el lago Transimeno en Italia, ¿eh? Hubo guerras púnicas que se dieron en suelo italiano, en el norte de Italia, pero también en Costa de Sardegna y Sicilia, y por último, el incendio de Cartago. Ahí terminaron las guerras púnicas. Entonces, ¿qué me importa a mí de las guerras púnicas? Que ahora los italianos, la República Romana, se hizo del control de Sicilia. Y en Sicilia se deja de hablar la lengua cartaginesa y se deja de hablar griego y ahora se habla latín, la latinización, donde el Imperio Romano de Conquista, ahora los textos son en latín. Por eso les dije que ese templo de la Concordia, que era el que habíamos visto acá en Agrigento, tenía letras latinas y ya no griegas, la romanización, hacer que todos hablen latín si estás colonizado por ellos. Entonces, ahora me voy a Catania y me voy a ver en Catania, miren, acá es Catania, por si no se acuerdan todavía el mapa de memoria, me voy a ver lo que tengo de construcción romana importante. Vamos a tener un teatro que ahora sí es romano. ¿Y cómo me doy cuenta que este teatro es romano y no griego? Miren dónde están los autos ahí abajo, ¿sí? Hay un teatro más grande y hay un teatro más chico. El teatro más chico era un odeón, iba techado, era para conciertos. Y el teatro más grande era para comedias y para tragedias. ¿Ven que ese teatro, ni el primero, ni el segundo, ni el más grande, ni el más chico, tiene una ladera de una montaña? ¿Se autosostiene? ¿Está construido hacia arriba con ladrillo y concreto? Y de hablar que acá, en este túnel, para poder entrar al teatro, yo tengo arco de medio punto. Voy a entrar a ese túnel. Eso es una bóveda de cañón corrido, un arco de medio punto continuo atrás de otro, ¿sí? Eso es arquitectura romana 100%. Ni hablar que encima se ven los ladrillitos y el concreto, ¿sí? Así que esto me indica que han construido los romanos, ¿sí? En la ciudad de Catania con una lava volcánica, una roca volcánica, una lava que se petrificó con muchos años y que es una piedra bastante oscura. Ahora, de la época romana hay un montón de teatros, ni hablar que teatros griegos los romanizaron, ¿no? Lo que les mostraba hace un ratito, por ejemplo, acá, en el teatro de Taormina, ¿sí? Ya sabemos que usaron, reciclaron lo de los griegos y encima le sumamos lo romano. Pero más lindo que el teatro romano es en la provincia de Enna, vuelvo a mi mapa para que vean dónde es Enna, acá, el que está pintado de amarillito, ¿sí? Al lado de Cataña, ahí tenemos una villa, que las villas son las casas importantes de la gente aristócrata que vivía en el Imperio Romano. Entonces, en la provincia de Enna, en una localidad que se llama Piazza Armerina, tenemos una villa, una casa de un gobernante que se llama la Villa del Casale. Esto es una villa romana muy importante que tiene termas, tenía una pileta de agua fría, una pileta de agua caliente, una pileta de agua templada, tenía una biblioteca, tenía una basílica, ven que acá dice Basilica or Throne Room, el salón del trono o la basílica. La basílica no es una iglesia, es un tribunal de justicia en el Imperio Romano, ¿sí? Entonces, tenía un tribunal de justicia, tenía un salón del trono. Esto nos habla que no cualquiera tiene una basílica en su casa. ¿Quién tiene un tribunal de justicia en su casa o un salón del trono? Esto era de un jerarca, esto era del gobernador de Sicilia. Se cree, de hecho, que era la vila de Maximiano, de un emperador que gobernaba junto con Diocleciano. Mientras Diocleciano estaba en Split, bueno, tenía unos coemperadores, uno que se llamaba Constancio en Alemania y uno que se llamaba Maximiano en Sicilia, ¿sí? Así que se cree que es la vila de un coemperador de 300 aproximadamente, ¿sí? Una 270, la época en que reinó Diocleciano. Muy bien. ¿Qué se visita acá? Cuando uno lo ve desde afuera, es una cosa bastante espantosa porque le han puesto unos techos modernos y uno no entiende de afuera que está entrando en algo romano. Algo romano uno esperaría que tuviera tejas, la típica teja que es lo que nosotros llamamos la teja española, que en realidad es una teja que inventaron los etruscos, que es esa teja que es convexa o cóncava, de acuerdo a cómo la ponga, ¿no? Y que tiene esa forma porque es de terracota, tierra cocida, y se hace en los muslos de la gente. Por eso se le dice también teja muslera, porque el muslo de una persona, del artesano, va a ser el molde para moldear eso y después mandarlo al horno. Por eso tiene esa formita convexa o cóncava, como la quieras poner. Entonces, si yo voy ahí, debería tener un techo romano, es decir, con una teja muslera. Pero no, tengo ese techo espantoso con ese
tinglado horrible que le han puesto y este cerramiento con esos vidrios espantosos, pero por lo menos se salvaguardaron las columnas, que son originales, y toda esta gente que está acá no está haciendo cola, está mirando los mosaicos que hay en el piso. ¿Alrededor de dónde? Alrededor de todo este ambiente cuadrangular que vemos acá, que dice courtyard, que significa el cortile. El cortile es el patio cuadrangular en torno al cual se armaban las vilas romanas, ¿sí? Entonces, todos estos cuadraditos que vemos acá son las habitaciones, y las habitaciones no miran afuera en la vila romana, miran hacia adentro, hacia un patio central que se llama el cortile, que suele tener una especie de piletita que se llama el impluvium, que es para juntar aguas pluviales, aguas de lluvia. ¿Bien? Entonces, ese techo que resbala el agua de lluvia y que cae en ese estanque, le diríamos nosotros hoy, pero que se llama impluvium, en realidad tenía un techo de teja, es decir, era mucho más lindo que la porquería que vemos hoy. Pero lo que es maravilloso es lo de época, no lo moderno. Son las columnas de ese mármol veteado y son los mosaicos. Esa gente está viendo estos mosaicos maravillosos que están muy bien conservados, porque hubo una inundación en tiempos de Imperio Romano, y esta vila quedó toda tapada por lodo, por una capa muy gruesa de barro, y se encontró recién en 1950. Esto es una excavación bastante reciente, y debajo de todo ese lodo estaban los mosaicos, que la verdad estaban muy bien mantenidos gracias a esa tormenta de barro, a esa inundación monstruo que hubo. Entonces miren qué podemos ver acá. Acá vemos un gladiador. Acá tenemos un registro de una persona con un escudo que está luchando contra un león, que incluso bastante bien le fue este gladiador. Miren cómo sangra la pata delantera del león. Acá tenemos un antílope que está siendo devorado por un leopardo, ¿sí? Con lo cual tenemos escenas de gladiadores, escenas de luchas. Tenemos escenas de teatro y de circo. ¿Se acuerdan que eran los circos de la clase de Roma? El circo máximo, los hipódromos. En los hipódromos, ¿qué se hacían? Carreras de carros. Entonces ven que acá tenemos una cuadriga. Una cuadriga es un carro tirado por 4 caballos. ¿Y cómo sé que esto es un hipódromo? Ven que acá hay un obelisco. Y yo en la clase anterior les dije, en Roma hay obeliscos, y los obeliscos proceden de los circos, proceden de los hipódromos. Se daba la vuelta alrededor de los obeliscos. Entonces esto es la Spina es ese bulevar en el centro de un hipódromo, y acá evidentemente este señor en su cuadriga se gana un premio y está yendo a recibir el premio, que acá le están dando una hoja de laurel y están tocando ese instrumento, que es una especie de trompeta, que tiene un nombre, se llama el gallicinum. Por eso vieron que en la Biblia dice, cuando cante el gallo me negarás 3 veces. Ningún gallo, no hay un gallo que hace cocorocó, es el gallicinum, que es el nombre de ese instrumento musical, que es el que usaban los soldados romanos. Bien. Así que ahí está el Galicinum, ahí está la corona de laureles que le van a poner, y este señor que evidentemente ganó la competencia de la cuadriga. Los romanos eran muy de ir a apostar, les gustaba mucho ir a los burros, ir a jugar al hipódromo. Ahora, el más interesante creo que no es la parte de los gladiadores o el hipódromo, ¿no? Que si bien está muy bien, miren por ejemplo este ambiente, qué lindo, nos muestra una escena portuaria, una escena de pesca, ¿no? Acá atrás vemos una construcción sobre el agua, fíjense las tejas romanas, y acá tenemos unas embarcaciones y están tirando unas redes y están sacando unos pescados. Pero lo más lindo está, creo yo, en las habitaciones de esta vila. Fíjense, por ejemplo, este mosaico, qué interesante, que nos muestra, es la alcoba principal, donde evidentemente el gobernador tendría sus noches de pasión, porque acá en el piso podemos ver una escena bastante sensual, ¿no? Una mujer que le está cayendo la ropa y que está besándose con alguien. Incluso acá a los lados, esa muchachita que está acá en estos hexágonos, se llama Safo. Safo es una poetisa que era de una isla griega que se llama Lesbos. Safo de Lesbos escribía poemas de amor entre mujeres, de ahí viene la palabra lesbianismo, de la isla de Lesbos, donde vivía esta chica que escribía este tipo de poesías. Pero esta vila, además de tener la alcoba con sus pisos, más todo lo que vimos ahí en el cortile, ¿no? Que es el patio principal con los gladiadores y los hipódromos y las escenas de pesca, creo que lo más interesante va a estar acá, en la parte que dice Caldarium, Tepidarium, Frigidarium. Eso es pileta de agua fría, caliente y templada. Es decir, eso es el spa de la vila. Esas son las termas. Y acá hay una parte que se llama la palestra. La palestra para un romano es un gimnasio.
Y en el gimnasio podemos ver mosaicos que nos muestran muchachitas que están ejercitándose. Y se están ejercitando en bikini. Miren, esto data del año 270 más o menos. Año 270 las mujeres usaban bikini. Tienen un traje de baño de 2 piezas y evidentemente había abajo una carpeta anterior. Ven que acá hay un piso de mosaico con formas geométricas, más parecido a esto, a lo que podemos ver en la alcoba, ¿no? Y arriba se ve que sufrió una remodelación. Esto es una casa civil que alguien la usa, entonces le pintó ponerle un piso nuevo arriba, como hacemos ahora, que le enchufamos todo obra seca. Bueno, hicieron lo mismo y le pusieron este mosaico, me voy a acercar un poquito para que lo vean, con estas muchachas que esta está lanzando un disco, la de acá está con unas mancuernitas, miren, son las mismas pesas que usamos nosotros hoy, no ha cambiado mucho el tema del gimnasio. Esta está jugando a la pelota con otra, esta está recibiendo un premio, ven que se pone acá arriba una corona, me acerco un poquito a las que juegan a la pelota, ¿sí? Acá están jugando a la pelota. Miren incluso cómo el artista quiso mostrar que estaban bien ejercitadas estas chicas, están muy fit, porque noten que en la panza se marcan muy bien los abdominales y se marca con los mosaicos con un claroscuro. Ven que hay mosaicos más marrones, más color ocre, más color crema, más color beige, ¿no? Hay un degradé para mostrar que tiene los abdominales marcados, esta que está levantando fierros. ¿Bien? Bueno, así que ahí podemos ver estos mosaicos que son maravillosos. Así que indudablemente amerita, si uno está en Sicilia, en la provincia de Palermo, irte a Ena a ver la Vila del Casal. Son unos mosaicos que es inmenso, o sea, realmente es una vila muy grande que está toda revestida en mosaico y se conserva muy, muy bien, ¿sí? Así que esa gente de ahí está dándose una panzada con arte de la época romana. Entonces ya hablamos de griegos, ya hablamos de romanos, y hasta acá es muy fácil, porque Grecia y Roma es como una gran bolsa donde uno mete todo lo greco-romano y es muy fácil realmente. El cuento se complica cuando Roma cae. Porque claro, en la época del Imperio Romano todos hablan latín. Vos agarrás Lisboa, Praga, no sé, Toledo, cualquier ciudad, todos hablan latín, todos creen en Zeus, todo es columna dórica, jónica, corintia, entonces es muy fácil. Pero cuando cae Roma, todos hablan diferentes lenguas, ya no hablan todos latín, empiezan a tener diferentes arte, empiezan a invadirse un pueblo contra otro, entonces acá arrancan los problemas. Muy bien. ¿Qué pasa con Sicilia cuando cae el Imperio Romano? El Imperio Romano, que cae en el año 476, va a estar invadido lo que era Roma, es decir, la península itálica más Sicilia, por todo esto que tengo pintado de rojo, que son los ostrogodos. ¿Quiénes son los ostrogodos? Roma cae por culpa de varios pueblos bárbaros. ¿Qué es un bárbaro para un romano? Alguien que no habla latín. ¿Sos germano o sos bárbaro? Sos sajón, sos bárbaro. Sos escandinavo, sos bárbaro. Venís de Mongolia como Atila con sus unos, sos bárbaro. Cualquiera que no tiene pasaporte romano, es decir, cualquiera que no habla latín, es bárbaro. Bueno, esos pueblos bárbaros, hay muchos que causan la caída de Roma. Son sucesivas invasiones. Atila con sus unos pasó en el año 444. Sí, pero después en el 476 vinieron otros. Un pueblo que acechó durísimo al Imperio Romano se llamaron los godos, que los godos vienen de Escandinavia, su capital era Gotland, que es una isla actualmente en Suecia, y que bajan porque tienen frío ahí arriba en el norte y a las 3 de la tarde de noche y no puedes plantar una lechuga porque no crece nada y se te congela todo. Entonces quieren bajar al continente, que tiene un clima un poco más lógico. Entonces, esos godos se van a dividir y van a quedarse en la península itálica como ostrogodos y los que van a ir hacia la zona de España y Portugal se llaman visigodos. Entonces los godos se dividen en ostrogodos en Italia y visigodos en España y Portugal, pero en realidad son todos godos. Es simplemente una forma para denominar que algunos fueron a parar a la península itálica y otros a la península ibérica, ¿bien? Pero es lo mismo, son godos. Muy bien. Es decir, son bárbaros. Pero esos bárbaros, sobre el final del Imperio Romano, terminaron cristianizándose y ya no hablan lenguas vikingas, sino que van a hablar lenguas derivadas del latín, porque terminan fusionándose con los pueblos que conquistaron. Entonces el ostrogodo empieza a hablar un derivado del latín, que es el italiano, y el visigodo empieza a hablar un derivado del latín, que es el español y el portugués. ¿Sí? Muy bien, las lenguas en realidad que hay en Castilla el castellano, en Galicia el gallego, ¿no? Bueno, todas esas lenguas que son todas derivadas del latín, salvo el euskera que no se sabe dónde vino. Muy bien, el euskera, conocen, ¿no? El euskera es el que se habla en el País Vasco, es imposible.
Bueno, entonces acá estamos con que la península itálica se quedó tras la caída del Imperio Romano, gobernada por los ostrogodos, que van a conquistar Italia, la parte de las costas dálmatas, ven que está pintado de rojo también, y Sicilia. No así Córcega-Cerdeña. Eso está pintado de otro color. ¿Quién está en Córcega y Cerdeña? Los que estaban en Túnez antes, en Cartago. Ahora se llaman los vándalos, ¿sí? Que los vándalos son tribus centroeuropeas que se desplazaron y terminaron en lo que era la ex Cartago, el reino de los vándalos. Bueno, entonces entramos en la época en que primero va a haber un saqueo en Sicilia cuando todavía era Imperio Romano. El Imperio Romano cae en el 476. Es decir, 50 años antes, en el año 438, los vándalos que vienen de la zona centroeuropea saquean Sicilia de camino a su destino final, que es la vieja Cartago, Túnez, y se instalan ahí, reino de los vándalos. Pero previamente rompen todo Sicilia. Lo que rompieron antes que Sicilia, que les quedaba de paso, fue Roma. Los 11 acueductos de Roma los destruyen los vándalos. Por eso les dije a clase pasada, nosotros hablamos ahí de vandalismo cuando el desastre que hicieron en Roma. Bueno, también lo hicieron en Sicilia. O sea, muchos de esos templos que yo mostré al principio de la clase que están destruidos, esto pudo haber sido obra de los vándalos, ese tipo de destrucción. Muy bien, entonces vuelvo a mi cuadrito, ahí tengo los ostrogodos y estábamos con que esos vándalos siguen su camino hacia Túnez y acá se quedan los ostrogodos, ¿sí? Cayó Roma en 476, año 490 están los ostrogodos. Pero esos ostrogodos luego van a ser sometidos por los bizantinos. ¿Quiénes son los bizantinos? El bizantino es lo que nosotros vamos a denominar, tras la caída de Roma, el Imperio Romano del Este, el Imperio Romano de Oriente, que tiene su capital en Constantinopla, lo que yo hoy llamo Estambul, ¿sí? Eso era la continuación de Roma, era cristiano, porque Roma no cae siendo pagana, Roma cae siendo cristiana y continúa en el Oriente. Entonces acá hubo un general que se llamó Belisario a las órdenes del emperador, que se llamaba Justiniano, que por ahí lo tienen porque sé que construyó Santa Sofía, que salió de campaña, salió a recuperar las tierras de los ostrogodos y en el combo le vino Sicilia. Entonces Sicilia va a ser recuperada por los bizantinos. Pero esos bizantinos, ese imperio romano de Oriente, no duró mucho, porque en la Edad Media, tras la muerte de Justiniano, que Justiniano vive por el 550, al poco tiempo surge una nueva potencia, que es una nueva religión, que es el Islam. El Islam surge en el 622. Y para el año 700 se ocupa 3 continentes, ¿sí? Se ocupa África, el norte, ocupa prácticamente toda Asia y el sur de España y Portugal. Para el año 711 ya llegaron a Europa. O sea, en menos de 100 años ocupa 3 continentes. ¿Bien? Entonces, los musulmanes que los van a invadir son, curiosamente, los que hicieron caer a los vándalos, es decir, vienen de Túnez. Entonces Sicilia siempre tuvo el problema de estar cerca de Roma y cerca de Túnez, medio equidistante, y todo el tiempo se la van a disputar. Nunca va a lograr ser autónoma por estar entre esas dos potencias. Entonces, acá dice reino dei Vandali, porque estamos hablando del 526. Pero si hablo del año 700, que ya existe el Islam, esto, el norte de África, está todo tomado por el Islam, desde Egipto hasta Marruecos. Todo, Argelia, Túnez, Libia, todo. Entonces, esos árabes son peligrosos, porque estamos hablando de la Edad Media. Y la Edad Media en Europa predomina la cristiandad. Todo se maneja desde dónde? Desde los estados pontificios, el nombre de la Roma medieval, que no se llama Roma de la Edad Media, se llama Stati de la Chiesa, los estados pontificios, ¿sí? Entonces, los estados pontificios dicen, che, esta gente está en Sicilia, agarran un barco esos árabes y me toman Roma, me toman el centro neurálgico de la cristiandad. En la Edad Media eso no puede ser, Roma no puede correr peligro. Entonces, ¿qué hace el papado? El papado no tiene una armada propia, una tropa propia para luchar nada más y nada menos contra los musulmanes. Se llamaban los aglavíes, el califato que gobernaba desde Túnez. Entonces el papado no tiene armada ni tiene tropa, pero tiene amigos. Tiene amigos que los corona y los nombra emperadores, y tiene amigos que los nombra reyes, y tiene amigos reyes que tienen señores feudales con caballeros, y esos caballeros tienen caballos y pueden ir a luchar. Entonces, el Papa de Roma va a llamar a un caudillo que tiene
en el norte, que se llama Carlomagno, que es el rey de los francos, nada más y nada menos, y que ese rey de los francos tenía súbditos, y tenía una gente que se llamaba los normandos, viviendo en el norte de Francia, en lo que nosotros llamamos la Normandía. ¿Qué es un normando? Un normando es el descendiente de un vikingo. Los vikingos vienen de acá, vienen de Escandinavia, vienen de Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, ¿bien? Hablan lenguas vikingas. ¿Y en qué creó un vikingo? En Thor, en las Valquirias, en Odín, ubican. Bueno, ese vikingo va a invadir Francia y va a invadir Inglaterra. Y cuando llega a Francia e Inglaterra, se cristianiza y deja de hablar lenguas vikingas y deja de creer en Thor. A ese vikingo que fue a Francia lo vamos a llamar normando. Un normando es un descendiente de un vikingo, pero que ya habla lengua francesa, ya no habla lengua vikinga y ya está cristianizado. Normanni, los Northmen, los hombres del norte. Un Normanni es un hombre del norte, viven en la Normandía. ¿Bien? Entonces, el papado le pide a los normandos su ayuda para ir a expulsar a los árabes. Y los normandos dicen con mucho gusto, su majestad, porque en vez de ir a Normandía, que el clima de la Normandía llueve todos los días y todos los días es gris, contra vivir en Sicilia, que están los pajaritos y los pececitos y estás todo el día en la playa con sol y arena, sí, claro que voy. Si el premio es que a cambio de expulsar a los árabes yo me quedo con ese feudo, por supuesto que me voy a tirar un lance y voy a ir. Así que en el año 1061 los normandos logran expulsar a los árabes. Entonces, ese normando que viene de acá, del norte de Francia, de Normandía, da toda la vuelta por el Océano Atlántico, cruza el estrecho de Gibraltar y los toma por la espalda cuando no se lo esperaban. Bien, ese rey normando se llama Roger, Roger I de Sicilia. En realidad, Roger es de la Normandía. Ustedes seguramente conozcan a un normando muy famoso, o sea, si uno piensa en los normandos, el normando con mayúscula, se llama Guillermo el Conquistador, que Guillermo el Conquistador cruzó Inglaterra en el año 1066, vence a los ingleses en la batalla de Hastings y se autoproclama rey de los ingleses. Cuando era duque de la Normandía, terminó siendo rey de Inglaterra. Bueno, estos eran duques de la Normandía, estos son anteriores a Guillermo el Conquistador. Guillermo el Conquistador es 1066, esto es 1061, 5 años anterior a Guillermo el Conquistador. Estos son duques de la Normandía, reyes de Sicilia, que tú, vos sos duque, upgradeás a rey, pero tenés que ganarte el porotito. A cambio tenés que expulsar a los árabes que te la regalo, ¿sí? Pero lo lograron. Entonces, esos aglavíes, chao, volaron. Los aglavíes, ¿quiénes eran? Los de Túnez, ¿sí? Vuelan, los echan los normandos, los franceses que son ex vikingos cristianizados que viven ahí en el norte, en la Normandía. Entonces, vamos a tener acá la arquitectura medieval, que es muy rica, porque tiene herencia bizantina, porque se acuerdan que primero Justiniano, cuando cae Roma, vuela a los ostrogodos. Pero ese Justiniano lo vuelan los aglavíes, es decir, los musulmanes. Y a esos musulmanes los vuelan los normandos. Es decir, esto fue cristiano, árabe, cristiano. Es decir, cristiano, musulmán, cristiano. Y esa herencia se nota. Entonces, esa Edad Media siciliana es muy rica porque hay arquitectura normanda, es decir, cristiana, arquitectura bizantina, es decir, cristiana, y arquitectura islámica, es decir, árabe. ¿Sí? Entonces, tenemos acá la nueva capital. Ya las ciudades fuertes no son ni Siracusa, ni Agrigento, ni Ena, que eran las de la época romana, sino que ahora la ciudad medieval importante va a ser Palermo, porque ahí habían establecido el califato los aglavíes, que dijimos que era esta gente de Túnez, que gobernó por el año 800. Entonces me voy a dar la arquitectura medieval a Sicilia, que la busco específicamente en Palermo, porque ahí está, en Palermo, vuelvo al mapa para que vean dónde es, el Palazzo dei Normanni, el Palacio de los Normandos, el Palacio de los Hombres del Norte. Pero esos hombres del norte ya vieron que llegaron en el 1061 y el Imperio Romano cayó en el 476. Del 500 al 1000, ¿qué pasó? Bueno, el bizantino, el árabe y después el normando. El normando llega a vivir donde ya antes vivía un bizantino y antes vivía un árabe. Entonces yo acá en este palazzo tengo el resabio de lo bizantino, el resabio de lo árabe, más lo que construyó el normando para él, que les tomó la fortaleza y dice, bueno, yo ahora remodelo. Le sumo
que después de toda esta invasión que les conté, el bizantino, el árabe, el normando, más tarde viene una invasión encima española. Es como el lobo que saca la chiva, ¿no? El lobo saca la chiva saca tal, ¿no? Es como uno que va sacando al otro. Y acá puedo ver que este edificio que está acá atrás no tiene nada que ver con el edificio de adelante. Parecen dos edificios distintos y sin embargo es el mismo complejo palaciego. Lo que pasa es que estos renacentistas, miren, esto parece que estás caminando por Florencia, en cambio esto parece que estás caminando por alguna ciudad árabe, parece que estás caminando por Marrakech, por Fez, por Egipto, ¿eh? Entonces yo miro el Palazzo del Normanni, fíjense acá en esta esquina, miren esas arquerías cruzadas, esos arcos que están entrecruzados. Eso es típicamente islámico. Miren acá arriba esa arquitectura defensiva dentada, esos dientitos. Eso se llama almenas. Toda palabra empieza con al, ya saben, es islámica. El aljibe, la almohada, las almenas, las alhajas, ojalá, ¿no? Entonces, acá tenemos arquitectura árabe. Y cuando yo ingreso, tengo un patio, que es un patio que a simple vista parece renacentista. Miren, arquitos de medio punto, balaustrada, unas columnitas clásicas. Pero si yo miro en profundidad hacia el interior, afuera tengo unos arcos de medio punto bien renacentistas. Pero miren adentro, esos arcos de ladrillo, que son mucho más altos, y mucho más flacos, eso es totalmente árabe. Ese techo con esos listones de madera, eso también es árabe. Un romano no construye así, construye arco de medio punto. En el Renacimiento también, una bóveda de cañón corrido. En el Gótico, unas bóvedas de crucería. Esos techos planos, artesonados en madera, se llaman, son árabes también. Y cuando yo entro a este Palazzo dei Normanni, hay una capilla que se llama la Capilla Palatina. La Capilla Palatina, como lo dice su nombre, es la capilla del palacio. Es decir, no es la parroquia del pueblo donde va cualquiera, ni es la catedral donde está el arzobispo, es la capilla solo del palacio, es decir, para el rey y su corte. Y miren lo que es el interior de la Capilla Palatina. Parece que estoy en Bizancio. Así era el arte bizantino. Era todo de mosaico de fondo dorado, con arte totalmente planimétrico, planchado. El bizantino no usa perspectiva. Usan esta iconografía que es la típica imagen bizantina, que lo podemos ver acá en la cúpula, que es un Cristo que con la mano derecha marca la Trinidad con 3 deditos y con la mano izquierda sostiene la Biblia, las Sagradas Escrituras. Ese Cristo se llama Cristo Pantocrátor, que Pantocrátor significa todo creador, ¿sí? Esto es el ABC del arte bizantino: mosaico de fondo dorado, color azul con dorado, arte totalmente planimétrico y el Cristo Pantocrátor. Esto grita Bizancio. Así era revestida Santa Sofía. Si ustedes van a ir a Santa Sofía tiene algunos mosaicos, porque como fue invadida por el Islam tapa con azulejos todo, ¿sí? Hoy vemos algunos azulejos porque se removieron. Acá, cuando el Islam llegó, tapó con azulejos, pero después vinieron los normandos, que son también católicos, y removieron, y reluce ese arte bizantino que había previo a la llegada de esos árabes. Entonces yo acá tengo una influencia bizantina muy grande. ¿Ustedes conocen San Marcos de Venecia? También es esto. Ahí trabajaron artesanos bizantinos en San Marcos de Venecia, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver arte bizantino, no voy a Estambul, porque en Estambul, que es la ex Constantinopla, que era la capital de Bizancio, vinieron los árabes en 1453 y me taparon todo. Y hoy veo pedacitos de arte bizantino. Si quiero ver arte bizantino, me voy a los dominios que tenían los bizantinos. Entonces me voy a Ravenna, me voy a Venecia, me voy a Sicilia, y ahí sí, tengo más mosaico de lo que puedo llegar a ver en Constantinopla. Ahora, esto que yo les estoy mostrando acá, donde está la cúpula, con ese Cristo Pantocrátor, donde está el altar, que es aquí abajo, donde tengo este ábside, acá este Cristo que de vuelta sostiene la Biblia con la mano derecha y con la mano izquierda, con la mano derecha bendice y con la mano izquierda sostiene la Biblia, ¿no? Acá está el altar. Eso es solamente cuando yo estoy llegando a la parte del altar y la parte del coro. Pero los bancos de la iglesia, ¿dónde están? En la nave, hacia atrás de esto. Y miren lo que es la nave. Digo los bancos para que se ubiquen. Las iglesias no tenían bancos. Hasta el siglo XIX no tenían bancos. La gente rezaba de pie. Pero para que se ubiquen, ¿no? Lo que nosotros hoy sería donde camina la novia. Eso se llama la nave de la iglesia. Miren qué interesante que es la nave. Es más interesante todavía que esto, que es lo más impactante de la iglesia. Porque la nave muestra ese sincretismo, esa fusión de pueblos que invadieron Sicilia.
Porque miren este techo. Ese techo de la nave no es bizantino, ese es un techo árabe. Miren esas estrellas. Esa estrella tiene un nombre, se llama estrella de Salomón. No es la estrella de David, que es un triángulo con otro triángulo superpuesto invertido. Esas son dos triángulos, es decir, es una estrella de 6 puntas. No, no es la estrella de David, la estrella del judaísmo. Esta es la estrella de Salomón, que son dos cubos superpuestos. Acá hay un cubo, ven que acá hay un cuadradito, y girado hay otro cubo más. Entonces la estrella de Salomón es una estrella de 8 puntas, no una estrella de 6 puntas, porque no se hace en base a dos triángulos, sino en base a dos cubos. Eso es islámico, la estrella de Salomón, ¿sí? La estrella de David es del judaísmo, pero muy posterior. Se empieza a usar recién en el siglo XVIII. El judío antes no se representaba con la estrella de David, se representaba con la menorá, con el candelabro de 7 brazos que vieron la clase pasar en Roma, ¿sí? Cuando les mostré el arco de Tito. Entonces, miren ese techo con esa estrella de Salomón, ese techo en madera, que es típicamente islámico, y acá podemos ver unas letras. Ahí en esas letras, ¿saben qué dice? Alá es mi único Dios y Mahoma es mi único profeta. Eso dice en una iglesia cristiana. Que el normando dijo, bueno, si la usaron de mezquita, su problema. Hoy esto pasó a ser una iglesia cristiana, pero una iglesia cristiana que ahí arriba tiene un techo escrito en árabe, ¿sí? Entonces se ve el rastro de lo árabe. Y miren esas arquerías, miren esos arcos. Esos no son los arcos del Renacimiento, ni los arcos del Gótico, ni los arcos del Románico, que son las iglesias que se van a usar en la Edad Media y en la Edad Moderna. Esos son arcos de mezquita islámica. Ahora miren las columnas. No hay una que machee con la otra, no hay una igual a otra, todas Pedro con Juan. Miren, esta tiene un fuste estriado, esta de atrás tiene un fuste liso. Ese fuste liso no es el mismo color que esta de adelante. Me acerco un poquito. Fuste estriado, fuste liso. ¿Por qué son todas distintas? Porque esas columnas son tomadas de viejos templos romanos o griegos que estaban dedicados a Apolo o a Zeus. Entonces yo acá veo la columna de la antigüedad clásica, reciclada durante la Edad Media, que un bizantino recubrió todo con su arte, con mosaico de fondo dorado, pero después de una y tapó todo eso y colocó lo suyo, va a colocar su techo con sus inscripciones en árabe que dicen Mahoma es mi único profeta y Alá es mi único Dios, y después volvió un cristiano que desmontó esos azulejos y sacó a relucir todas las imágenes cristianas de santos y de milagros y de Cristos Pantocrátor y de Vírgenes María. Por ejemplo, acá, en ese mosaico dorado, fíjense que las letras dicen Petrus. Ese es Pedro, ¿sí? Entonces, es Pedro recuperando la vista al ciego, ¿no? Y acá atrás las tres Marías, ¿sí? Y acá, por ejemplo, puedo ver que tengo figuras paraditas, bien elongadas, un canon bien bizantino, bien planchadas, de la cristiandad, vestidas a la manera bizantina, con esas cruces, así vestían los bizantinos. Incluso el mismo Roger, que yo recién se los mostré, ahí está, dentro de una iglesia en Sicilia, está vestido, está siendo coronado por Cristo y está vestido como un bizantino. Y él no era bizantino, era normando. Esa no es la ropa que corresponde a un normando. ¿Bien? Así que este sincretismo se puede ver en todo Sicilia prácticamente, ¿eh? No es la primera vez que se los voy a mostrar. Ahora les dije, la capilla palatina es gloriosa, pero es la capilla del palacio, no es donde reza el vulgo. El pueblo no va ahí, el pueblo que se vaya a la catedral o a la parroquia de su barrio. Esto es la capilla del palacio, por eso también este lujo. Bueno, es la capilla del rey Roger Normando. Me voy a la catedral de Palermo, que es esta, que es una ensalada de frutas, es un menjunje, porque claro, tiene lo de la época de los normandos y después vinieron los españoles y le enchufaron lo suyo, entonces tengo la reminiscencia árabe. Miren, me acerco un poquito para que vean. ¿Ven que es una especie de caja de zapatos en el fondo? Si ustedes pueden abstraerse de ese pórtico que vemos acá adelante o de esa cúpula, saquen eso. Tenemos una gran fortaleza amurallada, con una arquitectura dentada. ¿Para qué están esas almenas? Eso es defensivo. Es para que haya un soldado arriba que pueda salir a disparar con su ballesta y después pueda recuperarse y su espaldita cubrirla con la almena. Para eso están los muros almenados, ¿sí? Entonces acá arriba hay todo un corredor donde hay un tipo armado, porque el Islam es el enemigo del pueblo siciliano. Miren acá abajo esas arquerías. Eso es totalmente árabe, eso es totalmente musulmán, ¿sí? Pero si yo me acerco acá, ese tímpano triangular, ese arquitrabe,
Eso fue agregado en el Renacimiento. Eso es cuando vino la dominación española, ¿sí? Que viene después de los normandos. Y acá tengo unas arquerías góticas y acá tengo una cúpula renacentista, con lo cual esto fue hecho a lo largo de muchos años, a lo largo de muchos siglos se hizo esta iglesia. Y cuando entro, yo no tengo idea de qué me voy a encontrar acá adentro, porque esto adentro puede llegar a tener este tipo de techo, puede llegar a tener mosaico dorado, a lo mejor tiene unas columnas griegas, qué sé yo, en Sicilia puede pasar cualquier cosa. Bueno, nunca imaginaría que acá adentro va a haber lo que voy a encontrar en el interior. Yo me imagino que entro ahí, entro a la mezquita de Córdoba llena de arcos islámicos y tengo esto, una iglesia renacentista que fue remodelada en el Renacimiento cuando los españoles vinieron y vinieron para quedarse, porque llegaron en el siglo XIII y se quedaron hasta el año 1860, ¿sí? Estuvieron un montón. Así que adentro es una iglesia renacentista. Y acá adentro están los sepulcros de los reyes normandos. Ahí está el sepulcro del rey Roger II. Continuamos con Palermo. Nos vamos a esta piazza donde podemos ver aquí, esto a la derecha era el ayuntamiento, y acá podemos ver en el centro una fuente, que es una fuente de la época renacentista. Se llama la Fuente de la Vergüenza. Ya estamos en el siglo XVI. Dijimos que en la época del Renacimiento, los dueños de Sicilia ya no son los normandos, van a ser expulsados por los españoles, especialmente españoles de Aragón. El reino de Aragón va a ser el que va a dominar sobre Sicilia. Entre medio vino la casa de Anjou, que son unos franceses, pero no los quiero marear, porque ellos tuvieron poco tiempo. Así que vamos a lo grosso, a lo macro, si no, no terminamos más. Entonces, dominación española del siglo XIII hasta el año 1861 van a estar los españoles, ¿bien? Entonces, resulta ser que los españoles van a ser dueños de Sicilia y de Nápoles hacia el sur. Capaz escucharon alguna vez en algún libro Nápoles y las dos Sicilias, que no son dos Sicilias, es una Sicilia. Lo que pasa es que había un faro. Entonces estaba del faro para el este o del faro para el oeste, era como dos Sicilias, la Sicilia del este y la del oeste, pero es la misma, ¿sí? Entonces, Reino de Nápoles y las dos Sicilias, así se llamaba, pertenece del año 1260 a 1860 a España, especialmente a la Corona de Aragón, que son los que pusieron un piecito ahí. Pero la Corona de Aragón después termina toda España unificada bajo los reyes católicos, Isabel de Castilla, que se casa con Fernando de Aragón. Entonces eso pasa a ser de la corona española, que es la casa de Trastámara, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y después gobiernan los Habsburgo y después los Borbones. Esas son las tres coronas que gobiernan la España unificada. Antes de eso, España eran diferentes reinos. El reino de Valencia, el reino de Galicia, el reino de Aragón, el reino de Castilla. Se unifica con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. ¿Bien? Entonces, en el siglo XVI, año 1500, esto pertenece a España, ¿sí? A la casa de Habsburgo, que es la que gobierna por el 1500. Y esa fuente, ya se dan cuenta que ni árabe, ni bizantina, ni normanda, esto es renacimiento puro. Esculturas en mármol blanca, con gente desnuda, este hombre que está acá con su pirulete, mujeres con los pechos, ¿no? Gente que está totalmente desnuda. Esta por lo menos tiene un poquito de decoro y se tapa la vagina con la mano, se llaman las Venus púdicas, porque son pudorosas, ¿no? Y les da vergüenza y se tapan por lo menos. Pero a los pechos mucha vergüenza no les da. Entonces, esta fuente, se llama la fuente de la vergüenza. Parece gente desnuda en mármol blanco, griego, pero de la época griega no nos quedó ninguna fuente, de la época romana tampoco. Esto es el Renacimiento, que el Renacimiento es un renacer de la antigüedad clásica, es decir, de Grecia y Roma. ¿De dónde viene esta fuente? Esta fuente la trajeron en un barco, ¿sí? Estaba en Florencia. Estaba en Firenze en un palazzo que se llamaba el Palazzo de Pedro Álvarez de Toledo. ¿Quién era Pedro Álvarez de Toledo? Con ese nombre ya se dan cuenta que era un español que vivía en Firenze. Bueno, era el virrey de Nápoles. Y yo les dije, Nápoles y las dos Sicilias pertenecen a España. Es decir, era un español que vivía en Nápoles y que tenía un palazzo en Firenze. ¿Por qué? Porque ese virrey de Nápoles estaba casado con una Medici, nada más y nada menos. ¿Bien? Vieron que se casan todos entre ellos, los que quieren el poder. Y resulta que esa fuente, que es florentina, el virrey de Nápoles un día le pintó sacarla de su palazzo en Firenze y llevarla a sus posesiones en Sicilia, ¿sí? En realidad no le pintó a ese virrey, se instala más tarde, en 1877, cuando ya los expulsaron a los españoles, se la saca y la mandan ahí, ¿bien? Y se conoce como la fuente de la vergüenza porque es medio una vergüenza que hay una iglesia ahí y el ayuntamiento acá a la derecha y
están todos estos que están desnudos de fiesta, ¿no es cierto? Así que por eso se llama la fuente de la vergüenza, por las figuras mitológicas desnudas, ¿bien? Que en el Renacimiento se estila. Ahora, en Palermo, además de ver esa influencia árabe que les mostré hace un ratito, con las estrellas de Salomón y Alá es mi único Dios, los mosaicos bizantinos, que los normandos retomaron el arte bizantino, porque destaparon y apareció lo bizantino abajo, le sumamos que al Renacimiento que trajeron los españoles, luego durante el año 1600 entramos en la época del Barroco. Y esta es la época de gloria para el arte español. El barroco es la época del mejor arte español. Es la época de Velázquez, de Rivera, de Murillo, de Zurbarán. En literatura ni hablar. Es la época de Cervantes, de Luis de Góngora, de Calderón de la Barca, de Lope de Vega. ¿Sí? O sea, es la época de gloria, el año 1600 para España. ¿Y por qué es la época de gloria? ¿Por qué pueden tener tan buenos pensadores, tan buenos artistas? Porque tienen plata para pagarlo. Entonces, ¿por qué tiene plata para pagarlo España en 1600? Porque son los dueños de América. España es ese imperio donde nunca se pone el sol, porque tienen colonias desde Filipinas, había un virreinato en Manila, pasando por Nápoles y Sicilia, hasta América, ¿sí? América de México para abajo, más de México para abajo, la Florida, Texas y California para abajo, ¿eh? Todo eso está incluido dentro de los virreinatos de México, de Nueva España, ¿no? Entonces, en el año 1600 los españoles son Gardel, esto no hay vuelta. Tienen toda la plata del Cerro Potosí, que la mandan de la colonia a la metrópoli y después la distribuyen por donde quieren. Parte de esa plata fue a parar a Sicilia. Entonces hay un barroco siciliano muy rico, hay iglesias barrocas que son maravillosas. Miren esta iglesia, por ejemplo, la iglesia de Il Gesù, en Palermo, en el mismo lugar que hace un ratito a unas cuadras les mostré esto. Bueno, también, ahora salí de la Edad Media, pasé por el Renacimiento para ver la catedral y ahora me voy a la iglesia de Il Gesù. Siempre que veo una iglesia que se llama Il Gesù, significa que es de la Compañía de Jesús, es decir, que es jesuita. ¿Sí? Ubica la Compañía de Jesús, una orden fundada por San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Las iglesias jesuitas tienen siempre el lema de los jesuitas, que es esto, JHS, Jesus Hominis Salvatori, Jesús, hombre salvador. ¿Sí? Siempre que vean ese símbolo, es el símbolo de los jesuitas, iglesia de Il Gesù, la iglesia de la Compañía de Jesús, iglesia jesuita. Las iglesias jesuitas suelen ser iglesias que manejan un presupuesto abultado. ¿Por qué? Porque la orden de la Compañía de Jesús depende directamente del Vaticano. Entonces, tiene caja. A diferencia de una iglesia franciscana que vive de la limosna, de que mi abuela vaya a misa el domingo y le ponga una monedita a la viejita que pasa con una cosita de terciopelo, la Compañía de Jesús saca plata directo de la banca ambrosiana, si quiere. ¿Sí? Entonces, las iglesias jesuitas adentro suelen ser más importantes que una iglesia franciscana. Voilà, miren lo que es esto. Es impresionante. No se imaginan la plata que manejaba la Compañía de Jesús en el año 1600, muchísimo más que hoy, ¿no? Así que hacen iglesias palacios directamente. O sea, Versalles casi que te parece austero al lado de las iglesias jesuitas del año 1600. Miren lo que es eso, molduras por todos lados, ángeles que te sobrevuelan por la cabeza, llaman a pintores buenísimos, ¿sí? Así que hay un barroco siciliano muy bueno, pero que no lo hicieron los italianos, lo hicieron los españoles que fueron dueños de esa isla que nosotros hoy consideramos Italia. Pero ya ven que dejó de ser Italia, Sicilia, cuando cayó el Imperio Romano, nunca más fue Italia. Fue bizantina, fue árabe, fue normanda, después vino la Casa de Anjou, que son franceses, después vinieron los españoles. Recién en 1861, gracias a un tal Vittorio Emanuele y a Giuseppe Garibaldi, pueden decir que Sicilia es italiana. ¿Sí? O sea que no mucho tiempo fue italiana Sicilia, es algo moderno esto de que Sicilia fue italiana, o en tiempos de Imperio Romano, pero en la Edad Media ya vieron que cambió de mano permanentemente. Y ahora me voy a Monreale. Monreale es a 20 minutos de Palermo, ¿sí? Así que es como irme a San Isidro, ¿sí? Es una localidad en la provincia de Palermo, pero en la periferia, ¿sí? Esto claramente, miren, ya se van haciendo el ojo, me parece. Noten que acá hay dos etapas constructivas. No hace falta hacer Newton para darse cuenta que el pórtico de adelante, con esos arcos de medio punto y esa balaustrada, no corresponden a la misma época que esa caja muraria que vemos atrás. Atrás hay una caja de zapatos prácticamente sin ventana y con unas arquerías ciegas, que eso nos damos cuenta que es una vieja construcción islámica. Eso era una mezquita.
Pero cuando en el Renacimiento los españoles dijeron, vamos a un look más de iglesia, le enchufaron acá este pórtico de mármol blanco con los trilifos, las tres rayitas típico del arte clásico, la balaustrada, ¿sí? Pero si yo doy la vuelta a ese edificio, miren, eso es totalmente árabe con esas arquerías. Y cuando entro, ¿qué me encuentro? Estilba, puede ser cualquier cosa. ¿Será que me voy a encontrar algo tipo en la Catedral de Palermo? ¿Que se acuerdan cómo era cuando entraba? Esto puede ser. Si afuera la verdad que es bastante parecido. No, es una caja de Pandora ir a Sicilia. Adentro sí quedó lo que era la vieja mezquita. Techos artesonados en madera, esos son unas vigas de madera, unos arcos que son hechos en la época en que era mezquitas, unos arcos apuntados, acá también tengo un arco apuntado, pero miren cuando llegó hacia el ábside, hacia el altar, me recibe un gran pantocrátor con los brazos abiertos, un pantocrátor que mi hija me dijo, ma, ¿por qué Cristo está haciendo montoncito? Le digo, no hace montoncito, es que son los tres dedos de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso está haciendo un montoncito, ¿sí? Así que ahí está Cristo marcando la Trinidad, sosteniendo la Biblia, que bueno, acá justo no se llega a ver, pero acá se ve, la típica iconografía del pantocrátor, eso es arte bizantino, revivido, reflotado por los normandos. ¿Ven que el arte bizantino o normando tienen los piecitos en B corta, ¿no? Es como que no tienen los pies apoyados en la tierra, ¿sí? Están planchadas las figuras, flotando. Estamos en la época medieval. Acá lo tenemos a Cristo, acá tenemos a Sanctus Pectrus, así que acá tenemos a San Pedro, viejo, con llaves en la mano y con barba. San Pedro, lo vimos otro día en la columna Trajana. Y acá tenemos a Sanctus Paulus, San Pedro y San Pablo, ¿sí? Al lado de esta iglesia, es decir, anexo a la Catedral de Monreale, hay un claustro que realmente es sensacional, que tiene claramente un toque ciertamente islámico. Miren, esto era la madrasa. ¿Qué es la madrasa? Es lo que en un convento nosotros hoy llamaríamos las celdas, ¿no? El lugar donde comen los monjes, el claustro donde van a dar vueltas y reflexionar. La madrasa es el lugar donde se enseña el Corán, donde se evangeliza, ¿no? Donde se enseña las escrituras islámicas. Bueno, esto era la vieja madrasa, pero cuando expulsan a los islámicos, esto pasa a ser un convento cristiano. Pero todavía veo que estas arquerías, miren esa decoración en zigzag, el arte islámico es muy geométrico, el arte islámico nunca tiene figuración, no tiene cara de humano, no hay cara de Alá, cara de Miriam, cara de Ali, o representaciones de animales, no, el arte islámico siempre es igual, geométrico, caligráfico, caligrafía, como vimos recién, Alá es mi único Dios, o floral, punto. No se representan humanos, ni figuras de animales, ni nada. Entonces caen siempre en la decoración geométrica. Fíjense, estas columnillas tan delgadas, ¿sí? Con ese toque ciertamente oriental, con toda esa geometría. Miren acá esos arcos que se ven acá atrás, donde está mi mouse con toda esa decoración geométrica. Entonces ven cómo uno va desmenuzando la arquitectura y vas encontrando que aflora lo musulmán, lo puedo ver ahí en esos arcos, lo puedo ver en ese zigzag, lo puedo ver en esas techos de madera, pero después me encuentro con lo bizantino también. Es una fusión, es un sincretismo, ¿sí? Y ahora me voy a Cefalú. Esto también es en Palermo, un poquito más lejos. Es la provincia de Palermo, pero la localidad de Cefalú ya queda a 1 hora de auto, ¿sí? Pero es muy lindo, tiene lindas playas, ¿no? Y miren la iglesia de Cefalú. Es una iglesia, una señora iglesia que domina, ¿no? Sobre el pueblito que es bellísimo. Ahí está la iglesia, era una vieja mezquita, obviamente. Miren esos arcos entrelazados, esas almenas, ¿no? Miren, hasta tiene... Miren acá, 1, 2, 3, 4. Estos son, era lo que era el viejo minarete de la mezquita, para que salga el almuecín a llamar 5 veces por día a la oración. Y cuando entro, me encuentro con un techo a 2 aguas, artesanado en madera, y de vuelta en el centro, en el ábside, un pantocrátor bellísimo, con mosaico dorado, azul, las Sagradas Escrituras, el signo de la Trinidad, así que bien, bien bizantino o normando. Ahora me voy a ir a Siracusa. Siracusa, vuelvo al mapa, así ya se dan cuenta, ya van a terminar de memoria, sabiendo las 9 provincias acá, ¿no? Siracusa, ¿sí? Al sureste, ¿bien? Hace unos días estábamos acá, en Palermo, ¿sí? Entonces ya vimos en Trapa y en Agrigento lo griego y lo romano. En Ena, el mosaico romano de las que están en bikini haciendo pesas. En Palermo, la capilla palatina con todos esos mosaicos dorados.
Y ahora nos vamos a Siracusa, donde era Arquímedes. ¿Se acuerdan? Arquímedes de Siracusa, él era de ahí. Bueno, acá está, Siracusa. Acá, miren qué interesante que es esto. La Catedral de Siracusa. Siglo XVII, año 1600. Esto más barroco imposible. A ver, ¿cómo es el arte renacentista? El arte renacentista, que se da en el año 1400 y 1500, es un arte clásico, muy sobrio, ¿no? Piensen en el Panteón de Roma o en el Partenón de Grecia, columnitas, arquitrabe, tímpano triangular. Piensen en la Catedral de Buenos Aires, ¿sí? Es un arte muy sobrio, muy ordenado, muy armónico, muy simétrico. Bueno, ¿qué es el barroco? El barroco es exuberante, recargado, con movimiento, con curvas, con contracurvas, con luces, con sombras, con ángeles que te vuelan por la cabeza. Es el exceso el barroco. Nuestra Catedral de Buenos Aires no es barroca, es clásica, es sobria, no es excesiva, ¿sí? ¿Qué es barroco? El Palacio de Aguas Corrientes en la Avenida Córdoba. Eso es barroco, ¿no? Es como muy recargado. Bueno, el barroco, tengo una forma muy fácil para darme cuenta si una iglesia es renacentista o barroca. Hay una clave. Siempre vayan al arquitrabe. ¿Qué era el arquitrabe? Esa línea recta, ese dintel arriba de las columnas. Fíjense acá el arquitrabe. Entra, sale, entra, sale. Acá arriba también. Entra, sale, entra, sale. El arquitrabe en la construcción clásica es recto. Cuando tiene entrantes y salientes, eso es barroco, ¿sí? Así que el arquitrabe les va a dar la pauta. Las columnas, en la Catedral de Buenos Aires, que es neoclásica, o en el Partenón de Grecia, o en el Panteón de Roma, las columnas todas tienen la misma separación. La Catedral de Buenos Aires tiene 12 columnas por los 12 apóstoles. El Panteón tiene 8 columnas. El Partenón tiene 8 columnas, ¿sí? Acá que tengo, dos de un lado, dos del otro, dos más chicas en el medio, dos más altas. En cambio, las del Panteón todas miden lo mismo, todas tienen la misma separación, ¿sí? Entonces, juegos de alteraciones, de luces y sombras, de asimetrías, eso es el barroco. Entonces, no hay duda que esto es un barroco siciliano muy bueno, muy exuberante, muy recargado, pero eso es la fachada. Si yo camino por esta callecita lateral, me doy cuenta que esto era un templo preexistente. Eso no se levantó de cero en un masterplan en el año 1600. En Sicilia nada es de cero, todo es recauchutado y reciclado de lo anterior. Y ya se dan cuenta que estas columnas son unas columnas que todas tienen la misma separación. Esto procede de un lateral de un templo romano o griego, y que claramente era una columna dórica, porque fíjense que arriba hay un arquitrabe, y arriba del arquitrabe están los triglifos que eran las tres rayitas que les mostré al principio de la clase, que los triglifos siempre se colocan cuando acompañan una columna dórica. Pero arriba de esos triglifos, alguien, ya me imagino quién, transformó esos triglifos en almenas. ¿Ven estos dientitos? ¿Quién hacía eso? El enemigo, el Islam, que tiene que protegerse ahí arriba. Entonces, ahí hay un rastro islámico, hay un rastro de arquitrabe y triglifo y metopa griego con unas columnas clásicas. Me doy cuenta que esto era un templo períptero. ¿Qué era períptero? El perimetral, el que tengo las columnitas todas en el lado lateral, pero que lo rellenaron en la Edad Media con un material, y cuando yo entro, puedo ver del lado de adentro, si camino, la columna dórica, que adentro no la tocaron, porque acá que hicieron, la alisaron. Alguien agarró y lo pulió y la trató de disimular. Pero el de adentro no se gastaron. ¿Por qué no se gastaron? Porque esto es la nave lateral. La nave central es esto. O sea, esto es el interior de esta fachada. Yo nunca, si voy caminando por Roma y veo una iglesia así, me espero que el interior entre y sea esto. Yo espero que si la iglesia en Roma es así, que me puede tocar una iglesia así, hay 5 iglesias por manzana así en Roma, cuando entro tengo mármoles y ángeles que me vuelan por la cabeza por todos lados. No espero esto. Lo que pasa es esto, miren esos arcos, son arcos islámicos. Miren ese techo ahí cuando estoy llegando al altar. Es un techo de madera con estrellitas de Salomón, techo de madera islámico. Y en la nave lateral, que es acá, hacia los dos lados de las arcadas, me encuentro con el viejo templo de, vaya uno a saber si era de Apolo, de quién era, de Atenea creo que era, ni me acuerdo ya. Entonces se entiende que se ve la vieja mezquita, pero le enchufaron un altar en la época del barroco, una fachada en el barroco que habrán dicho, no, parece una mezquita, vamos a darle un maquillaje barroco y le meten adelante esa fachada, ¿sí? Estas son las cosas que pasan en Sicilia. Y acá tenemos un teatro. En Siracusa se dice que Arquímedes está enterrado acá en este teatro. La verdad se dice, nunca está constatado esto. En este teatro había hecho una performance
Sófocles. ¿Ubican? Sófocles, ¿conocen Edipo Rey de Tebas, por ejemplo? No, perdón, Sófocles no, Esquilo, que es el otro gran dramaturgo, que escribe los persas, las guerras médicas, las guerras contra los Medio Oriente, contra los persas, contra Jerjes, ¿sí? Así que Esquilo había hecho acá la obra de los persas, ¿eh? Así que Siracusa era una ciudad muy importante de Magna Grecia. Acá vivía Arquímedes, acá en ese teatro estuvo trabajando Esquilo inaugurando los persas, ¿bien? Ese teatro es griego o romano. Ya a esta altura de la clase me dicen así. Ese teatro se auxilia de la era de la montaña, no se autosostiene con concreto. Ese teatro es griego, ¿sí? Y este teatro, los griegos no hacían estos teatros anfi. Eso es romano, ¿eh? Esto es un viejo teatro romano. Probablemente fuera un teatro griego y le enchufaron de otro lado un romano y lo usaron para hacer espectáculos de gladiadores. Acá en el centro se montaba alguna escenografía. En Siracusa hay una islita, como una especie de península, que se llama la isla di Ortigia, la isla de Ortigia. Muy bien. Acá también tengo fragmentos de templo griego, porque voy caminando por Sicilia y me puedo encontrar con cosas griegas, romanas, lo que sea. Acá claramente esto era un templo con una escalinata, una galería porticada, ¿no? Así que no sabemos exactamente, habría que ver los 4 lados para ver si es un templo griego o romano. Yo sospecho que romano, miren, acá atrás hay un arquito de medio punto, así que eso no sabemos bien qué fue. Pero en Siracusa hay una fuente que es muy famosa, que se llama la Fonte de Aretusa, que queda en la isla de Ortigia, que es esto, en Siracusa, ¿sí? En la provincia de Siracusa, en la isla de Ortigia, tenemos esta fuente que se llama la fuente de Aretusa. Esta era una fuente legendaria que, a ver, Sicilia es muy legendario. Piensen que ya en la Eneida se nombra Sicilia. ¿Ubican el rapto de Proserpina? Hay una escultura de Bernini muy famosa que se llama el rapto de Proserpina, que Plutón, que es un viejo con barba, está raptando a una muchachita que la aprieta en las nalgas. Bueno, la rapta ¿por qué? Porque según el mito griego, Plutón vivía en el Hades, en el inframundo, y Proserpina es una muchacha que vivía en Sicilia, que un día sintieron un terremoto, apareció de las aguas Plutón, la raptó y la llevó al Hades. Y después hizo un pacto, Plutón, con la madre de Proserpina, que estaba muy triste porque la raptaron, donde le dijo, 6 meses al año ella va a subir y todo florece. Y 6 meses al año está en el Hades y todo está oscuro. Entonces, eso explica las estaciones del año para los griegos, ¿sí? Cuando está florecido y cuando no está florecido. No había invierno, verano, otoño, no. Para el griego había los 6 meses de Proserpina visitando a su familia que florece todo y los 6 meses que está en el Hades que está todo oscuro, ¿sí? Entonces, piensen qué legendario que es Sicilia, qué importante que es Sicilia, que aparece en la Eneida, que aparecen los mitos griegos. Proserpina y Plutón son de la época no romana, sino griega, ¿sí? Se llamaba Perséfone. Proserpina va cambiando de nombre en Grecia o en Roma, ya saben eso. Bueno, también esta fuente tiene su mito, que es el mito de Aretusa. ¿Qué es esto? En la mitología griega, Aretusa era una hija de un dios fluvial, de un dios acuático, que se llamaba Arcadio. Y ella era una conocida cazadora, pescaba muy bien, agarraba muy buenos pescados y demás. Resulta que un dios que se llama Alfeo se enamoró perdidamente de Aretusa, de la hija de esa deidad acuática, pero Aretusa había prometido a su padre permanecer siempre virgen. Entonces le pidió auxilio a una amiga que se llamaba Artemis, que la transformó en una corriente de agua para que pudiera huir de Alfeo, que es el enamorado de ella, que la corretea por el agua, que la persigue. Entonces, cuando se vio totalmente acorralada, porque Alfeo iba muy rápido y la estaba por alcanzar, Aretusa dirigió su curso bajo el mar y apareció acá, en esa fuente de agua dulce, que es la fuente de Aretusa, y se resguardó acá. Y el otro siguió de largo y no la vio. Entonces, acá hay un manantial de agua dulce pegado al agua salada, ¿sí? Entonces, esta fuente, que tiene un mito de Aretusa, de que ahí se resguardó ella para que Alfeo no la pueda capturar, porque ella debía mantenerse siempre virgen, es una fuente de agua dulce que administraba de agua potable a toda la ciudad. Entonces todo el mundo iba a buscar agua potable acá, era el gran aljibe de la ciudad. Hasta hace unos años te podías bañar en la fuente de Aretusa, ahora no, ahora lo cerraron y simplemente lo ves desde arriba, ¿sí? Así que ya ven que el mito de Aretusa, el mito de Proserpina, la Eneida que también Virgilio nombra a Sicilia, ¿sí? Así que es un lugar legendario Sicilia, es un lugar importante para Grecia y Roma. Y ahora en Siracusa les muestro una ciudad que se llama Noto. Noto es una ciudad
muy prolijita, parece una maqueta, nada que ver con todo lo que venimos viendo. Sicilia es medio un quilombo todo, ¿no? Pero esta es una cosa que parece que estás paseando por, no sé, Viena o París, que son ciudades homogéneas, ¿no? No me refiero al estilo, no es un estilo vienés ni parisino, para nada, me refiero a la homogeneidad. ¿Qué pasó acá? Que está todo ordenadito. Bueno, pasó que hubo un terremoto terrible en el año 1693 que devastó a la ciudad y hubo que hacerla de vuelta en el año 1700. Entonces, como hubo que hacer el masterplan de vuelta ya en la Edad Moderna, en el año 1700, esta es la ciudad más nueva de Sicilia, que para lo que les vengo contando, una ciudad de 300 años no tiene tradición prácticamente, pero es muy lindo igual visitarlo porque se hizo todo de vuelta de cero. Miren qué linda la catedral. Miren, acá les muestro, ¿ven? La catedral, por ejemplo, y lo lindo es que está todo construido con esta piedra color miel, por eso les digo que es todo muy homogéneo, ¿no? Que parece una maqueta. Miren, bajo de la catedral es escalinata y ahí tengo el ayuntamiento de Noto, ¿sí? Muy prolijito, todo muy neoclásico, porque se hace en el siglo XVIII. Y por último, les muestro Cataña. Cataña tiene unas iglesias barrocas muy, muy lindas también. Así que acá tenemos, por ejemplo, la Catedral de Cataña, está lleno, lleno de iglesias barrocas. Miren, por ejemplo, esta que barroca, miren el arquitrabe, cuando les dije vayan al arquitrabe, ven que este arquitrabe no es recto, es un arquitrabe que tiene cierta concavidad, ¿no? Acá entra, sale, las columnas de apares, columnas dos sí, una no, ¿ven? Se dan cuenta que es totalmente asimétrico, barroco, y en realidad no es asimétrico, es equilibrado, pero no es tan clásico y tan sobrio. Acá tenemos otra iglesia, San Benedetto, ¿ven? Estas son las típicas iglesias barrocas del año 1600 que están muy, muy recargadas, como les mostré hace un ratito, la iglesia de Jesús. Claro, no se olviden que esto es de dominación española, los españoles te llenan de iglesias y encima están llenos de plata en el año 1600. Y tenemos en Cataña una ciudad que se llama Caltagirone, que es muy cerquita de la capital, que es una ciudad de ceramistas. Cuando llegan los árabes son los reyes de la alfarería. Vieron que los baños turcos, los hammams, todo viene, o si van al Alcázar de Sevilla, todo, o los baños de la Alhambra en Granada, todo viene revestido con azulejos. Ellos son los reyes de la alfarería, de la cerámica. Bueno, en Caltagirone estaban establecidos los ceramistas islámicos. Entonces quedó esa tradición desde la Edad Media, y en Caltagirone tenemos una escalera que conduce de la ciudad vieja a la ciudad nueva, ¿bien? Así que en la ciudad vieja se compra mucha cerámica, y fíjense que esa escalera, en cada uno de los peldaños, podemos ver que tiene unos azulejos, ¿ven? Esta gente que está subiendo y bajando, ¿sí? Así que es todo de azulejos para subir de la ciudad alta a la ciudad baja. Bueno, son las 8:10 de la noche, quiero hacer un mini cierre de esto, pero antes del cierre, los paseé por los árabes, los paseé por los normandos, los paseé por los españoles, un mini repaso. Entonces, nosotros arrancamos con los sicanis y los siculis, que de ahí venía el nombre Sicilia. Después venían los fenicios, que como los llamábamos a los que estaban establecidos en el norte de África, cartagineses. Esos cartagineses después tienen otra invasión, la de Magna Grecia, los griegos que les quedó chico Grecia y no quieren vivir en el centro, todos quieren estar en los enclaves costeros que vivos, entonces me voy al sur de Italia y me voy a Sicilia, Córcega y Cerdeña. Después vamos a tener la invasión cartaginesa, el descendiente del fenicio que viene desde Túnez. Luego tenemos la provincia romana, cuando con las guerras púnicas, cuando Escipión el africano vence a Aníbal y le llena Cartago de sal y el otro va con sus elefantes. Ahí muere Arquímedes en las guerras púnicas. Provincia romana, ¿cuánto tiempo? Hasta el 476 que Roma cae, pero previamente, antes de la caída de Roma, pasaron los vándalos por ahí y destruyen todo. Y luego de la caída de Roma, ¿quién se queda con esto? Los ostrogodos, se van a quedar con esto. Roma cae en el 476 y los ostrogodos se quedan con toda la península itálica y las costas dálmatas. Pero esos ostrogodos, ¿cuánto duran? Hasta que los vuela Justiniano, hasta que los vuelan los bizantinos por el año 550. Pero esos bizantinos, acá viene el lobo que saca la chiva, ¿quién los vuela? Los islámicos. ¿Desde dónde? Desde Túnez, desde la ex Cartago, desde el ex reino de los vándalos, ¿sí? Entonces, ahora los vuelan los musulmanes con el califato aglaví, pero el Papa no va a permitir que eso esté tomado por musulmanes. ¿Qué hace? Llamo a mi caudillo del norte que me proporciona a sus señores feudales. Va a tener a los duques de la Normandía, que se ofrecen con mucho gusto que si a cambio se quedan con Sicilia, van a ir a expulsar a esos árabes. Entonces ahí llegan los normandos. El normando que era el descendiente de un vikingo, pero que vive en tierras francesas y ya está cristianizado, y que él trabaja
al servicio del papado a cambio de quedarse con esos territorios conquistados. Hasta que en el siglo XIII, por el año 1260, los domina la Casa de Aragón, ¿sí? La Casa de Aragón luego va a fusionarse con la Casa de Castilla y pasa a ser esto del Reino de España y se llama los territorios de Nápoles y las dos Sicilias. Nápoles hacia el sur pertenecía a España. Y esos españoles se quedan desde el año 1200 hasta el año 1860, que Giuseppe Garibaldi va a desembarcar en Sicilia con una expedición con 1000 hombres, que se conoce como la Expedición de los 1000. Y acá arranca el proceso de reconquista de Italia, el proceso de unificación de Italia. Porque ¿qué era Italia en 1860? Italia no existía en 1860. Por un lado, teníamos los estados pontificios que lo gobierna el Papa, que funcionaba como el presidente de Roma, ¿bien? Los estados pontificios no era Roma y deja de contar, era Roma incluyendo hasta las marcas, incluyendo Perugia, incluyendo la Campania, era enorme los estados pontificios. Pero eso no era Italia, eran los estados de la Iglesia. El sur, Nápoles y las dos Sicilias, eso era España. El milanesado en 1860 hasta Venecia pertenece a Austria. ¿Ven que Italia está invadido? ¿Qué es Italia al final? El Piamonte, que tiene su capital en Turín, con un rey que se llama Vittorio Emanuele, que dice esto no puede ser. En Milán hasta Venecia hay austríacos. En Roma estados pontificios. En el sur tengo españoles. Al final, ¿qué es Italia? Entonces Giuseppe Garibaldi y Vittorio Emanuele van a iniciar lo que se conoce como el Risorgimento, el resurgimiento de Italia. Volver a tener una Italia unificada que se habla italiano con una capital y no muchos reinitos, estados, principados, los dogos venecianos por un lado, el milanesado que pertenece al imperio austrohúngaro, ¿sí? Entonces, con Garibaldi y con Vittorio Emanuele, inicia el proceso de reconquista con Sicilia, porque el proceso de reconquista es de sur a norte. Arranca por Sicilia, continúa por Nápoles. Si volteas Sicilia, volteaste Nápoles, porque es la misma corona. Continúas con Florencia, con Milán, con Venecia, y último, los peores de todos, los más difíciles de volar, fueron los papas de Roma, los estados pontificios. Hacerlo entender al papado que, sorry, pero te quedan las iglesias nada más. Ahora el rey es Vittorio Emanuele, ¿sí? Y el papado va a tratar de subsistir como sea, ¿sí? Como sea, a tal punto que termina haciendo una alianza con Mussolini, con tal de que le den un pedazo de tierra y Mussolini les cede lo que hoy es el Vaticano. Eso lo tienen gracias a Mussolini, ¿sí? Bueno, dejamos acá, hablaremos igual, como todavía nos queda un montón del bloque de Italia, vamos a hablar de todo esto. Esto fue simplemente una pequeña introducción. No sé si me habrán seguido, porque esta es una clase muy difícil, sobre todo para clase 2 del año, hablar de árabes, de normandos, pero a mí me sirve mucho para ir mostrando un poquito los estilos de arte, que ustedes ya sepan medianamente qué es el bizantino, el mosaico de fondo dorado, que sepan que es una catedral barroca, que es muy exuberante, muy recargada, que sepan que es el Renacimiento, un arco de medio punto, una balaustrada, algo más sobrio, que sepan diferenciar un teatro griego o uno romano, o un templo griego o uno romano, aunque no lo crean, aprendí un montón de arquitectura en esta clase, porque yo empecé diciendo, esta es una clase de manual a la carta de la historia del arte, es una clase de estilos de arte. Y cuando yo después de la clase de Francia y les diga, miren, este templo es romano, ustedes ya van a saber, obvio, porque está elevado sobre un podio y tiene un pórtico profundo. Este teatro es obvio que es romano porque se autosostiene, ¿sí? Entonces me sirve para el resto del año. Preguntas. Acá tengo cosas en el chat mientras hablan sus micrófonos. Además digo que uno se va haciendo también el oído a las palabras más técnicas, que a lo largo del año se van a dar cuenta que eso ya uno lo internaliza de tanto escucharlo. Sí. Pero bueno, hoy por lo menos di las bases, ¿no? La base del barroco, la base del arte clásico, ¿sí? Más o menos me van siguiendo, ¿vienen bien? Sí, hola, Astrid. ¿Quién me Eh, habla? Elsa, ¿no? Elsa. No, ¿Qué lo tal? que yo te quiero decir, algo que no sé si es tan importante, pero en Paraná, acá en Entre Ríos, hay muchas familias italianas, muchos italianos. Y bueno, por ahí lugar, nacido en Austria. Yo no entendía nunca por qué decían nacido en Austria. Y son italianos, Claro, porque claro, el imperio austrohúngaro dominaba todo eso. ahora Fíjate entiendo. que a Sisi Emperatriz, por ejemplo, la ubican a Sisi Emperatriz, la esposa de Franz Josef, a ella la asesinan y la mata en Suiza, en el lago Le Mans, que estaba tomando una excursión de Ginebra a Montreux, la mata un italiano que la apuñala
¿Y por qué la mata? Porque ese italiano la odia, porque odia que Italia esté poseído, que lo posea el imperio, que sea dominación del imperio austrohúngaro. ¿Sí? A ella la mata un italiano que odia que el milanesado y el véneto sean austríacas. claro. Bien. Así que sí, todo eso pertenecía al imperio austrohúngaro. Por eso, fíjense que nosotros comemos milanesa. La milanesa para nosotros viene de Milán. La trajeron desde los barcos que vinieron de Génova principalmente, que es el puerto más cercano a Milán, digamos, para venir a América, la gente que viene de Milán. Pero la milanesa no es de Milán. La milanesa, en realidad, carne con pan rallado, frito, eso se llama schnitzel. Y eso es una milanesa que vos pedís en Austria. Lo que pasa es que en Milán la gente pedía un schnitzel, pero acá en Argentina pedís una carne a la milanesa, como lo come un tipo que está en Milán. Pero ese tipo de Milán le enseñó a un austríaco a comerse un schnitzel. ¿Sí? ¿Cómo se Así que escribe? hasta la milanesa tiene origen de imperio austrohúngaro. ¿Cómo se escribe Schlieffen? El schnitzel, así. Ahí lo puse en el chat. El schnitzel. Ah, Es una milanesa en Austria. ajá. En Austria, en Alemania. ¿Mm? El schnitzel. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Yo, ¿vas a hacer un tour por Sicilia? Porque es la única manera que yo podría visitar Sicilia. Me prendo, En, No, en porque algún la verdad momento que sí. solo Sicilia, o sea, El, solo El año que viene voy a hacer Italia, voy a hacer en 2026, vamos a hacer Roma, Florencia, Venecia, Milán, con una extensión a Sicilia y Malta. No, no, impresionante. Nunca hubiera imaginado. Todo lo Mm, que hay, ¿vieron lo que es? Los templos griegos, lo bien conservados que están impecables. ¿Y Sí. por qué están, a ver, te quiero decir, por qué están desvalorizada, por lo menos acá, por ejemplo, en Paraná, tú dices, ah, es siciliano, como que es de lo No, a más ver, mejor. desvalorizada no. Yo creo que al revés. A la gente le intriga mucho Sicilia, primero desde la gente que es lectora. Por ejemplo, Goethe, en su viaje a Italia, se la pasa hablando de Sicilia y eso despertó siempre mucho interés. Las películas de Hollywood, desde El Padrino, cualquier cosa que tenga que ver con la mafia, a la gente le interesa, que el siciliano odia. O sea, ir a preguntarle a un siciliano, che, contame de la mafia, ¿qué onda? No, no les gusta nada. Es como agarrar a un colombiano y decirle, chusmeame de Pablo Escobar. No están orgullosos de eso, no les gusta mucho eso, ¿sí? La comida siciliana, los cannoli, ¿no? O sea, y tiene una tradición de una comida muy condimentada, con mucha canela, mucho comino, porque eso es de la tradición árabe, que eran los genios de las especias también, ¿no? Del comercio. No, no me parece que sea un lugar denostado. A ver, el sur de Italia respecto del norte, que tuvo la invasión austríaca y estos tuvieron la española, se lo considera obviamente un poco más abajo. Vos le preguntás a un tipo de Milán y te dice que Nápoles es África, que ellos son africanos directamente, ¿no? Pero no es que a nivel turístico está denostado Sicilia, a la gente le encanta la Sicilia, el que va a Sicilia sabe todo el patrimonio que tiene, está lleno de sitios UNESCO. Una Claro. pregunta. Sicilia recibió todo esto. Cerdeña, por ejemplo, también como No, isla. no, no, no. Ah, Cerdeña no, no tiene nada que ver. patrimonio, no, ni Cerdeña ni Córcega, no, Ni nada que ver, Córcega, nada. no, mucho menos, algún resto, pero nada que ver, porque no, en Cerdeña o en Córcega no hubo una Siracusa, no hubo Ah, una ok. Palermo, que fueron Siracusa una subcapital de los griegos, Palermo una Claro. subcapital de los normandos, entonces son islas mucho más chicas, Sicilia es la más grande del Sí, sí, Mediterráneo, sí. ¿sí? Entonces son más pequeñas y no fueron ciudades capitales, entonces no es una ciudad importante, no le metieron tanta guita, entonces no hay tanta construcción. ¿Sí? Claro. Yo si voy a Sicilia no voy a buscar sol y playa, voy a buscar No, tal cual. historia, No, es que patrimonio. no. Si voy a la playa me voy a Cerdeña. Andate a Capri, andate a la Gruta Azzurra, ahí sí, pero si querés ver arte y arquitectura, Sicilia no es para hacer sol y playa, no tenés un minuto, ¿eh? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, obvio, lo que quieran. No conozco Sicilia, y sí viví 6 meses en Roma y me hiciste acordar con todo lo que vos hablabas de la superposición de estilos y de épocas. Recuerdo que en ese momento como que ofrecían como una muestra de Roma en capas, una iglesia cerca del Coliseo San San Clemente, si no estoy Clemente. equivocada, que tiene, no recuerdo la parte como prehistórica, no prehistórica, perdón, del
imperio, pero después venía como la parte clásica, tenía una parte bizantina de mosaicos, porque es una de las iglesias que mejor conservados tiene los mosaicos, pero decía que era como 3 épocas, San Exacto, Clemente, no son recuerdo 4 capas. Hasta exactamente. tiene un templo mitraísta ahí. Ah, Hay un eso, que está sí, matando a un toro. Eso es el sí, zoroastrismo. Ese era el sí, culto de los soldados. sí, eso antiquísimo, que me hizo acordar a Creta, al Minotauro, eso que Son acabas de como decir. 4 capas de iglesias una arriba de la otra. Y cuando yo en la Impresionante. clase anterior les mostré la zona de Largo di Torre Argentina, les dije, fíjense que la gente mira hacia abajo, porque eso está excavado. Nosotros hoy caminamos sobre las escalinatas del Panteón, ¿no? O sea, caminamos arriba de esas capas de construcción. Por ejemplo, Troya, cuando se excavó Troya, hay 7 Troyas, hay 7 estratos de diferentes épocas de restos que van apareciendo 7 pisos para abajo. ¿Sí? Así que Hay sí, mucho mosaico bizantino en San Clemente, después hay otra Santa Praxedes, cerca sí, también. Sí, de- sí, hay mucho mosaico bueno, en Santa María in Trastevere también tiene unos mosaicos también, maravillosos. Sí, 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 mucho dorado. sí. Después está Santa Sabina, que también tiene algo. Sí, Ya no sí, la sí. conozco. Bueno, y los mejores mosaicos de Roma están en Santa María Maggiore, que tiene unos mosaicos en las Sí, salas en las en la naves, lateral y en el altar, que es impresionante. Esos son sí, antiquísimos, esos son del año 470 más o menos. Esos son muy, muy buenos mosaicos bizantinos. es Sí. bellísimo. Aparte de Las San Marco, mayores, que es como, sí, lo que nombraste de lo bizantino, palabra gloriosos. mayor, mosaico Sí. bizantino. Y Así ni que hablar en muchas, Venecia, ¿no? En San Marco de Venecia, que bueno, la clase que viene vamos a estar en San Marco de Venecia, así que bueno, me viene muy bien la introducción del arte bizantino, el dorado y el azul, porque en Venecia lo vamos a ver en San Marco. muchas ¿No? gracias. Muchas Muchísimas gracias a vos. gracias. Muy Buenísimo. buena tu apreciación sobre San Clemente. Adoro esa iglesia. Es Maravilloso. hermosa, gracias, sí. Qué bueno, qué lindo vivir en Roma 6 meses, qué envidia. Sí, hace muchos años, pero sí, sí, fue Bien, una experiencia maravillosa. lindo. ¿Alguien más? ¿Alguna experiencia, alguna reflexión, alguna duda, alguna pregunta? Entiendo que fue una clase difícil. Sé que no me siguieron. Sé que a la hora dijeron, ay, por Dios, esta piba no para de hablar y no para de invadir gente. Me voy. Pero créeme que cuando la vean de vuelta van a decir, ah, sí, cierto, el árabe, el normando. Ahora me acuerdo que es Cartago. Llevan 2 clases que me hablan de Cartago y capaz hace 2 clases no tenía idea quién era Aníbal con sus elefantes y Cartago. Así que con que les quede el 20%, yo siempre digo, es un montón. Para la cantidad de info que yo doy, con que les quede el 20% es un montón. ¿Bien? Así que no Dale, se, no se desanimen. chao, chao. ¿Bien? Bueno, Gracias. ¿ninguna otra consulta? ¿No? ¿Cerramos la clase? Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene en Venecia. Hasta luego. Adiós. Chao, hasta Chao, luego. chao. Chao. Hasta luego.